Bueno, saco la mochila. Gracias. Bueno, buen día. Buenas tardes, chicos. Esta es la última clase. Originalmente yo no tenía que dar la clase, así que les pido disculpas por la demora, pero el docente que iba a venir me canceló hace media hora, y así que tuve que venir yo. Esta es la última clase de la cursada. La semana que viene es el examen. El examen es, no sé todavía si es múltiple choice o oral, no sé. Lo más probable es que sea múltiple choice por la cantidad de alumnos. Y bueno, básicamente nada más. Lo que sí les quería preguntar es si qué temas consideran que les faltó o que quisieran profundizar más, pero obviamente no es para ustedes, sino para sus colegas que vengan el año que viene. O algunos tópicos que hubiesen querido profundizar más, menos, algún tema puntual. ¿No? ¿Estuvo más o menos bien? ¿Sí? Bueno, este es un caso clínico de verdad. Esto es lo que les va a pasar a alguno de ustedes, lamentablemente. Es una paciente de 23 años de edad, obesa. La clase esta es de vía aérea en la paciente embarazada. Una paciente joven, tercigesta, con 2 partos previos, un embarazo parcialmente controlado. Este es hospital, no porque el hospital público reciba pacientes con embarazos mal controlados, sino que el contexto social, que cada día, como siempre les digo, nuestro país es eminentemente pobre. Nosotros creemos que no, pero es un país eminentemente pobre, con islotes de de bondad económica, ¿sí? Entonces algunos trabajan en centros que van a tener muchos recursos, otros que no. Van a atender colectivos de pacientes con un determinado nivel sociocultural y otros no, otros con otro nivel sociocultural. No significa que en los medios de escasos recursos las pacientes sean mal controladas, pero hay todo un contexto que no permite que esos embarazos puedan seguirse de manera adecuada. Este era un embarazo parcialmente controlado, 36 semanas, e ingresa en la institución por cefalea asociada a alteraciones visuales. Perdón. Bien.
Te di besos con micrófono. Chao, doctores, hasta luego. A veces uno no cobra, no tiene la relevancia de estas cosas. A veces para muchos es un dolor de cabeza irse 5 minutos de una clase y volver, pero esto es algo que tiene mucha relevancia. Al punto tal que un amigo mío que es gerente de una petrolera muy importante, ellos tienen lo mismo, tienen cada determinado lapso de tiempo, los sacan de la oficina y tienen que hacer un test ni siquiera, a veces vienen, cuando vamos a cenar, dicen no puedo tomar vino porque creo que esta semana viene, o sea, son cosas importantes. Quizás ahora a uno les molesta, pero cuando tengan una visión un poco más macro de la situación, estoy seguro que el que está conflictuado por esto va a dejar de estar conflictuado por la importancia que tiene y por el bienestar de lo que es nuestra profesión. Aparte, obviamente, imagínense que ustedes están subiendo a un vuelo y obviamente que el piloto que ustedes quieren que los traslade no van a querer que esté bajo el efecto de ningún tipo de sustancia. Eso es una realidad, ustedes o no, o si ustedes van a entregar a su hijo para que alguien se los duerma, no van a querer que sea alguien que esté bajo algún efecto de una sustancia. Así que esto es muy importante, quizás ahora no lo ven, más adelante seguramente lo van a ver, así que es algo positivo, aunque quizás a veces uno tarda en entender los mensajes. Ingresa a la institución por cefalea asociada. Discúlpame, vos que estás parada. Discúlpame, vos que estás parada. ¿Estás en la clase o no estás? ¿Y por qué no te sentás? Y estás con el teléfono hablando con un compañero. No entiendo. A veces, te juro por Dios que a veces no los entiendo. Entonces, ingresa a la institución por cefalea asociada a alteraciones visuales posteriores a la ingesta alimentaria. ¿Sí? Cefalea, embarazada, alteraciones visuales, vamos encaminando más o menos a qué se puede estar refiriendo. Entonces la internan de manera inmediata, valoran el estado fetal, ¿sí? Con la frecuencia cardíaca fetal, se registran sus parámetros vitales de manera rápida, ¿sí? Esto de manera rápida, es una paciente que ingresa de esa manera, la suben directamente con ese valor de frecuencia cardíaca, ese valor de presión arterial, que obviamente para una paciente embarazada es alto, y con una frecuencia respiratoria un poco alta. ¿Sí? Solicitan la presencia del anestesiólogo para colocarle el acceso venoso, porque ustedes saben bien que las embarazadas en general tienen accesos venosos dificultosos. Luego de la colocación del acceso, la paciente refiere sentirse mal, tener dolor abdominal y reagudización de ese cuadro visual. ¿Sí? Así que ya estamos orientados en qué es lo que tiene la paciente. Empieza a convulsivar cuando le están colocando la vía, logran colocarle la vía, se solicita ayuda, el anestesiólogo a cargo solicita ayuda y la pasan de manera inmediata a quirófano. ¿Sí? Todos más o menos entendemos qué es lo que está teniendo esta paciente, está teniendo una eclampsia, ¿sí? De manera inmediata, así que hay que hacer una anestesia de manera rápida y hacer una cesárea de manera rápida, ¿sí? Para el bienestar tanto materno como fetal. ¿Sí? Entonces ingresa a quirófano, ¿sí? Se le colocan los monitores básicos, no llega a ponerse el electrocardiograma, se le pone el saturómetro, se lo oxigena de manera rápida, se le hace una inducción propofol succinilcolina, ¿sí? Unas jeringas que estaban precargadas, inician la ventilación manual con mascarilla. Esa ventilación no es efectiva en esa paciente, por lo cual, como ustedes sabrán, la disminución de la CRF, de la capacidad de reserva funcional de las pacientes embarazadas, la disminución de la capacidad vital que tienen y el diafragma elevado que tienen hace que tengan una desaturación rápida, así que esta paciente cumple con todos los criterios de pacientes obesos que desaturan rápido, así que eso es lo que ocurre, ¿sí? Desatura, le hacen la laringoscopía a la anestesióloga, observa un Cormac 4 con edema generalizado, típico de paciente hipertensa y eclámptica. La saturometría empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Como no la puede ventilar y la laringoscopía es dificultosa, hace un intento de intubación y no puede, perfectamente coloca un dispositivo de salvataje, un dispositivo supraglótico, un Combitube, ¿sí? Combitube porque este es un caso viejo. Hoy los Combitube en algunos hospitales pueden llegar a encontrar, pero la mayoría son EasyTube hoy, ¿sí? Es lo mismo, pero látex free, con una punta traumática, bueno, no importa. Se le pone el Combitube, ¿sí? Un dispositivo de intubación esofágica. Entonces se inflan ambos balones, ¿sí? con 15 y 80 mililitros,
y ventila por la luz 1, que es la luz esofágica. No sé si alguna vez alguien colocó un Combitube, pero el Combitube es un dispositivo que va en el esófago y que tiene dos luces. Tiene unas fenestras, inflan los dos balones, ¿sí? Como la mayoría de las veces va al esófago, ¿sí? Porque es un dispositivo de intubación esofágica, al insuflar el balón esofágico, ¿sí? Y luego inflan el otro balón que está más distal y queda sellada la vía aérea, ¿correcto? Queda sellada la vía aérea y en realidad queda sellada la vía esofágica y pueden ventilar por vía aérea. Ahora vamos a ver una foto. Ventila por la luz 1, que es la luz esofágica, de manera correcta, y no hay expansión torácica, ¿correcto? O sea que esa ventilación es inefectiva. Cuando esto les pasa en el EasyTube o con el Combitube, lo único que tienen que hacer es cambiar a la luz 2. Cambian a la otra luz del EasyTube o del Combitube y ventilan por la segunda localización. La segunda localización es lo que le llaman la localización traqueal, ¿sí? Es decir, si el Combitube lo colocan, la mayoría de las veces, el 95% de las veces va al esófago, ¿correcto? Y está bien que eso así sea. Pero el 5% de las veces lo colocan y va a la tráquea. Entonces, cuando eso ocurre, al insuflar por la luz esofágica, no levanta el tórax, cambian el ambú o el codo bolsa o lo que fuera, lo ponen en la segunda luz y expande el tórax, porque lo colocaron traqueal. El problema es que la colocación traqueal de ese Combitube tampoco fue efectiva, ¿correcto? Entonces, pasó lo que tuvo que pasar. Ese es el Combitube. Seguramente, no sé si algunos los han visto en los cursos de vía aérea, en los talleres, etcétera, etcétera. El Combitube es un dispositivo de intubación esofágica con dos balones, un balón de neumotaponamiento distal y un balón de neumotaponamiento proximal, ¿sí? Balón faringio y balón traqueal. La mayoría de las veces lo colocan, va al esófago, que es el camino más fácil. Entonces le sellan el esófago a la paciente embarazada y la regurgitación o lo que fuera, nada, es frenada por el balón. Inflan el segundo balón, el balón faringio, ¿sí? Y como tiene fenestras entre balón faringio y balón traqueal, ¿sí? Cuando ventilan por la luz 1, viene el oxígeno y pueden ventilar de manera adecuada, ¿correcto? Esto ocurre en el 95% de los casos que ustedes coloquen un Combitube, ¿de acuerdo? El Combitube es un dispositivo de rescate para ventilación, ¿correcto? Paciente no intubable, no ventilable, ¿de acuerdo? Esto es lo que ocurre en el 95% de las veces. En el 5% de las veces, perdón, en el 4,9% de las veces ocurre esto, que intuban directamente la tráquea. Entonces, al inflar los dos balones, ¿sí? Si tienen intubada la tráquea con el Combitube o con el EasyTube, inflan los dos balones, van a tratar de ventilar por la luz 1 y no van a poder, ¿sí? Porque se va a fugar el aire. Entonces, lo que hacen es cambian el ambú al canal número 2. El canal número 2 es este, así que van a poder. Pero bueno, evidentemente esto tampoco pasó. Y hay cosas que pasan en el 0,1% de los casos y ninguno de nosotros, por más experiencia que tenga, está exento de la crisis y de lo que pueda pasar y debe saber lo que ocurre para poder resolverlo, ¿sí? Lo que le ocurrió a la paciente es que, al anestesiólogo, es que el balón se introdujo se introdujo mucho el balón, al punto tal que el balón faringio, ¿sí? Ocluía tanto la luz traqueal como la luz esofágica. Entonces, por eso se intentaba ventilar por los dos lúmenes y no se podía, ¿de acuerdo? Esta es una solución rápida, lo que se hace es, se retira el Combitube. El tema es que hasta que uno entiende lo que está pasando, ¿sí? Es tiempo de desaturación, es cerebro que se pierde, son neuronas que se pierden. Así que, por eso, hay que tener esquemas en la cabeza y hay que leer y ver qué es lo que ocurre en cada una de las situaciones. Esto es una complicación de vía aérea de los pacientes no intubables no ventilables. Las pacientes embarazadas tienen, muchas de ellas, tienen factores de riesgo de no intubables no ventilables. Así que siempre tengan cuidado. Por más que la vayan a bloquear, ¿sí? Siempre tienen que hacer una valoración de la vía aérea. Cómo abre la boca, la distancia tiromentaniana, el test de Kahn, ¿sí? Y cuán edematizada está esa paciente, ¿sí? Sepan que las pacientes hipertensas, preeclámpticas y eclámpticas están hinchadas. Y están hinchadas los pies, están hinchadas los tejidos, tienen hinchada también la hipofaringe, ¿correcto? Entonces, manejarla bien en la paciente embarazada muchas veces es un desafío. ¿Cuál es el futuro del manejo de la vía aérea? Y quizás no sean los robots de intubación, ¿sí? No sean los robots de intubación ni los sistemas de administración de drogas anestésicas con núcleos cerrados. Por lo menos
es un futuro muy lejano. Lo que sí es un futuro un poquito más cercano es que estas situaciones de no intubables, no ventilables, se puedan resolver no tanto con dispositivos de vía aérea, sino de manera endovenosa con oxígeno disuelto, ¿sí? Las LOMS son partículas de oxígeno que están disueltas en capas lipídicas, ¿correcto? Entonces, se estudió en especies, tanto en roedores como en conejos, a los cuales les generan una asfixia de tipo mecánico, es decir, los intuban a los conejos y a las ratas, le clampean el tubo endotraqueal y esperan que hagan paro cardíaco hipóxico, ¿sí? Cuando empiezan a bradicardizarse por la hipoxia, le administran oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto se lo administran por vía central, porque la tienen canalizada la rata, no tiene una vena, ¿sí? Se le hacen accesos centrales, pero a los conejos lo mismo. Y se observó que estas partículas de oxígeno disuelto permiten prolongar, ¿sí? Varios minutos, ¿sí? Varios minutos con una saturación aceptable para estos pacientes. Así que probablemente el futuro del manejo de los pacientes no intubables, no ventilables, no sea tanto el acceso cervical, ¿sí? Como hoy por hoy están los algoritmos, sino que posiblemente en algún momento, espero que lo podamos ver, estas partículas de oxígeno disuelto sean comercializables y las podemos utilizar en anestesia. Para el que le interese, pues esta es la cita, y también está en la revista argentina. Esto es interesante porque, fíjense, estas son las ratas asfixiadas. Las ratas asfixiadas duraban casi 15 o 20 minutos, y los conejos lo mismo, 15 o 20 minutos sin aporte de oxígeno por el tubo endotraqueal. Tenían una obstrucción absolutamente mecánica, estaban en anoxia a través de la vía respiratoria, pero a través de la vena, ¿sí? le administraban y tenían un excelente perfil, y es más, las lesiones de órgano blanco, es decir, tanto a nivel hepático, renal y pulmonar, en los tejidos eran mínimas, así que esto se plantea el futuro. Es algo realmente revolucionario, no es de ahora, es hace 5 o 6 años, 7 años, cómo pasó el tiempo, así que es algo bastante interesante. El NAP4 es una recopilación de todos los problemas de vía aérea. Los ingleses son pioneros en la confección de los NAP. ¿Sí? Son los reportes de por qué se murieron sus pacientes durante un periodo determinado, ¿sí? En lo que respecta a las complicaciones de vía aérea. Tienen el NAP1, el NAP2, el NAP3, el NAP4, el NAP5. ¿Sí? El NAP4 es acerca de las complicaciones de la vía aérea. Es realmente útil. Si en algún momento se lo pueden bajar, esto es libre, bajan y ven qué es lo que le ha pasado a otros anestesiólogos, ¿sí? Estamos hablando de de centros de primer nivel, estamos hablando de ingleses, estamos hablando de gente formada, Imagínense si a gente formada le ocurren las cosas que ustedes pueden llegar a leer en los NAP, ustedes van a decir, conmigo, ¿a mí qué me puede pasar? O sea, me puede pasar un abanico de cosas que son increíbles e impresionantes. Y esto es enriquecedor para que ustedes sean conscientes de que tengan la formación que tengan, van a tener complicaciones. Siempre van a tener complicaciones. El problema es que tienen que disminuir al máximo que ustedes puedan y tienen que estar preparados para las complicaciones. La experiencia no los va a eximir del manejo de las complicaciones, ¿sí? Que tengan muchos años de anestesiólogo no los va a eximir, no van a manejar mejores las situaciones porque tengan más experiencia, les aseguro que no. Van a manejar mejor las situaciones si ustedes están preparados para resolver una crisis. Como decía Gaba, hay un principio quizás que define la anestesia, que son horas de aburrimiento y minutos de pánico. Eso es lo que nos pasa, estamos horas y horas sin que pase nada, pero los minutos en los que pasan son minutos de pánico. Así que eso nos define como especialidad. La manera de resolver eso es estar preparado. ¿Y cómo se está preparado? No solamente estudiando, sino que adquiriendo determinadas habilidades técnicas, comunicacionales, es decir, no solamente hay que estudiar anestesia. Bueno, les sugiero leer este reporte. La tasa de incidencia de intubación endotraqueal dificultosa en la paciente embarazada es alta, ¿sí? Es alta. Muchas veces van a encontrar anestesiólogos en sus hospitales que le dicen, yo nunca tuve problema con una embarazada, nunca tuve un problema, siempre las intubé y no tuve problema. Ok, perfecto, te felicito. Es una cuestión de N, ¿sí? Tiene que pasar el tiempo para que te toque. Así que tengan cuidado. ¿Son difíciles de intubar? Muchas sí, muchas no. ¿Son difíciles de intubar y ventilar? Muchas sí y muchas no.
Y la paciente embarazada es la única paciente que en un lapso de 2, 3, 4 horas cambia su valoración de Mallampati. Cuando ustedes reciben una paciente para hacer un bloqueo peridural, por ejemplo, con 3 centímetros de dilatación, 4, no importa, con lo que sea, y ustedes le hacen la peri, esa paciente tiene un Mallampati determinado. Y si ustedes la valoran al final del trabajo de parto, tiene un Mallampati diferente, ¿sí? Esto está estudiado desde el punto de vista computarizado de la boca, ¿sí? Es un estudio muy interesante en el cual le abrían la boca, le sacaban una foto, se hacía no importa, un logaritmo, etcétera, y veían que las pacientes con Mallampati 1, el 40% aumenta 1 a 2 puntos la valoración de Mallampati. Es decir, nada más parecido a estar sentado en una bomba de tiempo, ¿sí? Nada más parecido que eso. Así que tengan cuidado. Obviamente, en el año 2013 hubo un cambio del algoritmo de vía aérea dificultosa, ¿sí? Yo pues, soy más viejo que ustedes, y nos criamos con un algoritmo distinto. Lo que introdujo el cambio era, no me voy a extender de esto, porque voy a hablar puntualmente de lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Incluyeron definiciones que es ventilación con máscara o dispositivo supraglótico dificultoso y dificultad en la colocación de dispositivo supraglótico. Eran definiciones que antes no estaban en el algoritmo, ¿sí? Después el algoritmo actual reemplaza el término LMA, es decir, máscara laringia, por dispositivo supraglótico, porque hay una cantidad de dispositivos que quizás antes no. COMBITUB no está específicamente mencionado, pero señala que aún puede ser considerado. Si ustedes agarran el algoritmo de vía aérea dificultosa de la ASA, van a ver que acá el COMBITUB no aparece, y este docente me está hablando de COMBITUB. Hay que leerlo todo en un cuadro, bien abajo, chiquitito, y les dice, aunque el COMBITUB no es específicamente mencionado, puede ser utilizado. Y el tema de saber manejar los dispositivos es muy importante, ¿sí? Porque obviamente si no lo saben manejar, si no saben que hay que sacarle los taponcitos al binocular, va a ser complicado. Entonces, EasyTube, COMBITUB y tubolaringio son dispositivos de alta utilidad en la paciente obstétrica. ¿Por qué? Porque son estómagos ocupados por definición, porque son CRFs disminuidas, porque son diafragmas altos, porque son intubaciones dificultosas, ¿sí? Así que tener un EasyTube, tener un COMBITUB, tener un tubolaringio en una unidad obstétrica es de alto valor, ¿sí? Porque son dispositivos fiables y también son dispositivos de rescate en distintas situaciones, ¿sí? Inclusive el tubolaringio tiene una alta tasa de éxito cuando la máscara laringia fracasa, porque las máscaras laringias fracasan. La máscara laringia fracasa. Si bien el diseño de Brain, que es quien incorpora la máscara laringia, ha salvado millones y millones de vidas, ha resuelto millones de situaciones de vía aéreas dificultosas, a veces no funciona. La máscara laringia no siempre funciona para ventilar. Entonces tienen que estar preparados para tener otro dispositivo de rescate. Ante estas situaciones ustedes tienen que saber siempre un paso A y tienen que tener un plan B, inclusive un plan C, porque muchas veces el plan A no funciona, ¿sí? Si van a intubar a una paciente embarazada, no pueden tener solamente un tubo endotraqueal y una succinilcolina. Tienen que tener algo más, porque si eso fracasa, ¿qué van a hacer? Lo que tienen que hacer siempre antes de empezar una anestesia es preguntarse, antes de largar, ¿qué pueden hacer ustedes si lo que van a hacer fracasa? ¿Correcto? Empiezan la primera anestesia del día. Ok, tienen este plan. Ahora, si fracasa, ¿qué hago? Bueno, le pongo un fast track. ¿Y dónde está el fast track? Está en la otra punta del quirófano. Mal. ¿Correcto? O sea, cada vez que larguen una anestesia, por su seguridad y por la de sus pacientes, piensen que lo que pueden hacer puede fallar. Y tiene una tasa estudiada de fallos. Así que tienen que saber qué hacer si eso falla. ¿Sí? Tienen que saber qué hacer si eso falla. Eso es ser un buen anestesiólogo. Un buen anestesiólogo contempla sus propios fallos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la...? ¿Le falta alguien más de ustedes o ya hicieron todos el test? 4 chicos. A mí me da pena, pero bueno, seguimos adelante, perdón. Bien. Antes, nosotros, que estudiamos el algoritmo previo, no el algoritmo posterior al 2013, los videolaringoscopios eran una alternativa. Hoy los videolaringoscopios son la primera alternativa ante una vía aérea. Ese es el cambio de paradigma del algoritmo del 2013. Pueden y deben ser considerados como una aproximación inicial a la intubación. Distinto es, ¿entienden el chip?
quizás ustedes son más jóvenes, no, pero para los que no nacimos con los videolaringoscopios y que tenemos algunos años en esto, es decir, no, bueno, tráeme la rama común, si veo que no puedo, uso otro. No, no. Si ustedes consideran que esa vía aérea es dificultosa, lo primero que tienen que hacer es un videolaringoscopio. ¿Está claro? Es la aproximación inicial. Puede y debe ser considerada como aproximación inicial el videolaringoscopio, ¿correcto? No es que pruebo con el laringoscopio común. No, ustedes tienen que utilizar el videolaringoscopio como primera opción. Diferente es si no tienen. Si no tienen, ok, no tienen. Pero esa es la primera alternativa en una vía aérea dificultosa conocida. Vía aérea dificultosa conocida es un paciente que tiene 2 predictores de intubación dificultosa. Los predictores de intubación dificultosa no es que si tiene 2 predictores de intubación dificultosa tiene el doble de chance. No, es logarítmico. Si tiene 2, la posibilidad de tener un problema es del 95%. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Así que los videolaringoscopios versus la laringoscopía directa, ¿por qué la pelea en el algoritmo? Porque ofrecen una mejor visión laríngea y glótica, tienen una mayor tasa de intubación satisfactoria en el primer intento, la curva de aprendizaje es rápida, ¿sí? La curva de aprendizaje es rápida y no tienen diferencias en lo que es tiempo de intubación y trauma dental. Obviamente tiempo de intubación cuando ustedes adquieren la curva de aprendizaje, ¿correcto? Si por la primera vez que usan un dispositivo, obviamente que van a tardar más. Los estudios en los que dicen que no hay diferencias en tiempo de intubación entre la laringoscopía directa entre la embarazada y el videolaringoscopio es cuando la curva de aprendizaje ya fue resuelta. Y van a tener en mercado un montón de dispositivos, ¿sí? El KimVision, el CIMAC, el Magrad, el Glidescope, el Pentax, etc. Van a tener muchísimos dispositivos. El que tengan en su unidad, bienvenido sea. El tema es que estos dispositivos a veces tienen problemas de inserción. Es decir, tener un videolaringoscopio no significa que van a poder intubar a todos los pacientes. Lamentablemente no es así, ¿sí? Porque los obesos, las personas con apertura oral escasa y los que tienen disminución de la movilidad mandibular por radioterapia o por otras circunstancias, es decir, existen predictores de laringoscopía dificultosa para el videolaringoscopio, ¿correcto? ¿Sí? Así que no siempre el videolaringoscopio les va a ofrecer una solución del 100%. ¿Sí? Todo tiene fallas, todo tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. Y aparte, acuérdense algo, el enemigo número 1 de los dispositivos ópticos es la sangre, y es la sangre, la baba, ¿correcto? El contenido gástrico. Entonces, siempre lo que es sangrado y lo que es secreciones gástricas no se lleva bien con los dispositivos ópticos, ¿correcto? Después habla mucho del algoritmo de las estrategias no invasivas en la intubación dificultosa, ¿sí? Que no nos vamos a detener demasiado rígido, saca el broncoscopio rígido del algoritmo y jet y retrógrada ahora se consideran técnicas invasivas en relación al algoritmo previo. Con respecto a la intubación retrógrada, que es la intubación que todos hemos querido hacer en nuestras vidas, lo bueno que tiene es que en escenarios anticipados tiene una alta tasa de éxito. En los escenarios críticos, no. ¿Sí? No es para un escenario, la intubación retrógrada no es para un escenario de crisis, ¿correcto? Es para un escenario programado, ¿correcto? Hay kits de intubación retrógrada, está buenísimo practicar con los muñecos intubación retrógrada, la verdad que es fascinante, y tiene indicaciones precisas, que estas son típicas preguntas de examen, es decir, en la embarazada, el trauma de viaje, porque ojo que la embarazada no solamente es la mujer que ustedes van a asistir, no solamente van a asistir a una cesárea de urgencia, les va a venir mujeres embarazadas desfiguradas, mujeres embarazadas con trauma abdominal, con trauma torácico, con lesión por arma de fuego, por lesión por arma blanca en órganos nobles. Es decir, van a recibir pacientes embarazadas que no es solamente pacientes, digamos, para cirugía obstétrica, ¿correcto? Así, embarazadas quemadas, van a tener un baile con esto. Así que las indicaciones de intubación retrógrada son básicamente 3. El trauma de la vía aérea, la inestabilidad cervical y el fracaso de la fibra óptica. ¿Sí? Cuando fracasa la fibra óptica, una alternativa que tienen es la intubación retrógrada. Recuerden, en escenarios programados, no en escenarios críticos. ¿Sí?
La ventilación jet es una buena alternativa, ¿sí? Es una buena alternativa en las vías aéreas dificultosas. El problema es que siempre, si ustedes piensan que hacer un jet a la paciente embarazada la va a salvar, tienen que estar archiseguros que la vía aérea superior está permeable, ¿sí? Y si no, lean el NAP4, que ahí hay una muerte por vía aérea superior ocluida y que le hacen un jet transtraqueal, ¿correcto? Así que la condición para hacer un jet transtraqueal en la embarazada, yo le hablo de la embarazada, pero también es válido para un paciente no embarazado, es que la vía superior esté permeable, ¿correcto? Con respecto, esto es lo que le decía, ¿por qué? Porque tienen que tener cuidado y tienen que valorar antes de hacer pinchar una espalda. Porque si una paciente tiene dos factores de riesgo, es decir, cuello corto, incisivo prominente, mandíbula hendida, Mallampati 3 o 4, si tiene alguno de estos, y tiene dos de esos, perdón, el 90% de los casos va a ser una laringoscopía dificultosa, no una intubación dificultosa, por definición, pero sí va a ser una laringoscopía dificultosa. Así que tienen que valorar a las pacientes antes de pincharlas. En la era de la ecografía, obviamente que es un elemento que gracias a Dios empieza a estar en todos lados, ¿sí? y que va llegando a los medios en los cuales antes no había, contar con este dispositivo también nos permite anticiparnos a una vía aérea, ¿sí? Porque si ustedes le hacen una pasadita a la paciente y esa distancia entre la piel y la tráquea es superior a 28 milímetros, es decir, superior a casi 3 centímetros, a esa paciente les va a costar mucho intubar, ¿sí? Y esto se ve más de lo frecuente. Y la otra medida es que si no tienen ecografía y ustedes le pueden medir la circunferencia a la paciente embarazada, la circunferencia no abdominal, sino la circunferencia del cuello, está archi estudiado que cuando ustedes tienen una circunferencia del cuello de casi 60 centímetros, ¿sí? La probabilidad de tener una intubación dificultosa es mucho más alta, ¿sí? Así que medirle el cuello podría llegar también a ser, en medios de escasos recursos, un predictor de vía aérea dificultosa, ¿sí? Cuando tienen 60 centímetros el diámetro del cuello, la circunferencia del cuello es del 35%, pero si tiene 40 es muy baja. Es estadísticamente significativo y además de ser estadísticamente significativo, es clínicamente relevante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a cansar de leer artículos de que la diferencia entre una acción y otra es estadísticamente significativa. Se van a cansar, pero lo que ustedes tienen que preguntarse es si esa diferencia significativa es clínicamente relevante. Es decir, ¿a qué quiero ir? Y hacerle 8 miligramos de bupivacaína para una cesárea, por ejemplo, tiene una diferencia significativa en el bloqueo motor de 21 minutos. Perfecto, hacen el test estadístico y le da que la diferencia es significativa. Ahora, ¿eso es relevante? No sé, capaz que para algunos sí, para otros no. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer cada vez que leen un artículo. Si la diferencia es significativa, ok, perfecto, no se queden con eso. Háganse la pregunta, ¿es clínicamente relevante? No, chau artículo. El problema es que uno a veces repite como loro. Y entonces siempre a nosotros nos decían, la paciente embarazada es difícil de intubar porque tiene edema y tiene la boca está llena de edema, pero lo que realmente tiene son depósitos lipídicos en la parte blanda, en hipofaringe, ¿sí? Si bien tiene un estado de retención hídrica por su condición y tiene edema de la vía aérea superior, el gran problema de la intubación en la paciente embarazada es la presencia de lípidos. Tiene infiltración grasa, ¿sí?, de los tejidos hipofaringeos. Eso es lo que le genera la disminución de la movilidad en la paciente embarazada. Por eso es difícil de intubar, entre otras cosas. Por eso la laringoscopía es dificultosa. No tanto por la retención hídrica, sino por el depósito lipídico en hipofaringe, ¿sí? Y nunca omitan los pasos. Un buen anestesiólogo no es el que intuba todas. El buen anestesiólogo es el que es reglado, metódico, el que sabe manejar una crisis y el que siempre cumple los procedimientos. Es como la aviación. Si ustedes, y esto es un consejo, si ustedes cumplen siempre todo lo que tienen que hacer de manera estipulada, es menos probable que tengan un evento que si no lo hacen. Y no se tienen que saltear nada. No se tienen que saltear la preoxigenación, no se tienen que saltear la valoración, no se tienen que saltear el plan A, plan B, plan C, no se tienen que saltear nada de eso, ¿sí? Y la preoxigenación, antes de dormir una paciente embarazada, es ultra importante, ¿sí? ¿Por qué?
Porque se sabe que si ustedes ventilan a una paciente, perdón que lo repita, pero recuerden que si ustedes ventilan a una paciente con 3 capacidades vitales, a veces no alcanza, ¿sí? Y en la paciente embarazada no alcanza. Recuerdan que es para oxigenar 2, 3 minutos o 3 ventilaciones no alcanza, les va a desaturar. Así que antes de dormir a la paciente, la máscara tiene que estar absolutamente sellada cuando hacen la preoxigenación, ¿sí? Este trabajo es interesante porque muestra cuando la máscara tiene fuga, ¿sí? Cuando la máscara tiene fuga, qué fracción le dan, ¿sí? Cuando la máscara la tienen sellada, qué fracción le dan. Siempre que tengan la máscara bien sellada en la paciente, aunque le moleste, es señora o señorita, esto es por su bien, ¿sí? Y son 3 minutos, 2 minutos, ¿sí? De preoxigenación con máscara sellada. Eso les va a salvar, les va a dar más tiempo, les va a dar más hándicap, ¿sí? Para su maniobra. O si tienen más dinero, bueno, esto no. Si tienen más dinero o trabajan en algunos centros, existen sistemas de oxigenación de alto flujo, ¿sí? Mientras preparan todo, hacen la preoxigenación con sistemas de alto flujo, ¿sí? Y les permite maniobrar entre 10 y 12 minutos en apnea, ¿sí? Es un tipo de oxigenación apneica. En escenarios, la intubación retrógrada tiene una alta tasa de éxitos en escenarios anticipados. Es en personas que saben que tienen no sé, destrozada la vía aérea, tienen una fractura mandibular, lo que sea. En escenarios anticipados, no en escenarios no anticipados, ¿sí? Esto es para el interior, ¿sí? Repetir la pregunta. Entonces, la oxigenación de alto flujo es un sistema que se utiliza en las unidades obstétricas de alta tecnología, pero si ustedes cómo pueden construir, entre comillas, construir un sistema de alto flujo, bueno, ustedes mientras hacen la oxigenación, ¿sí? La pueden dejar con una cánula nasal a 15 litros, 10 litros, y además le tienen apoyada la máscara, ¿correcto? Eso pruébenlo, les va a dar más tiempo de apnea. El TRIB, el THRI-B corta E, si lo quieren googlear o investigar, es un sistema en el cual es como una copa nasal y nada, antes de intubar le hacen la oxigenoterapia 2-3 minutos de alto flujo y le hacen propofol, la dejan en apnea y hasta entre 8 y 14 minutos no desaturan. Parece loco, pero se comercializa en Argentina. El problema es que es caro, el set es caro. Cada set de oxigenoterapia de alto flujo sale alrededor de $225. Entonces es muy difícil y más obvio, de poder soportar eso, ¿no? Porque no pueden utilizarlo para todo lo que les decía, el que tenga ganas de leerlo, un poco más de historia, vean que yo no les miento, y esto se sabe hace añares, desde el año 95 se sabe que ustedes van a manejar bombas de tiempo. La embarazada en su unidad, cuando ustedes están, es una bomba de tiempo y tienen que concebirlo de esa manera. Es un cúmulo de problemas, Y entre ellos por esto, porque su malampati progresa a medida que progresa el trabajo de parto. Así que nunca estén relajados mientras tengan una paciente embarazada en la sala. Y si se olvidan de hacer toda la valoración, si no le hacen el test de Kahn, el test de la mordida, lo que sea, por lo menos háganle el malampati, porque el malampati aislado, ¿sí? Como técnica aislada, es lo mejor que pueden hacer. Así que cuando pasen a la paciente, no a su quirófano para hacerle la cesárea, no omitan hacerle abrir la boca, ¿sí? No omitan hacerle abrir la boca, no omitan tomarle la presión antes de bloquearla, no omitan ponerle electrocardiograma antes de bloquearla, no omitan bloquearla con toda la monitorización. Si ustedes bloquean sin la monitorización y hay un problema, ustedes van a estar en problemas graves, ¿correcto? Se bloquea con monitorización, se bloquea con electrocardiograma, con presión no invasiva o invasiva en el caso de que sea un caso complejo y con saturametría. ¿Está claro? Se bloquea con monitorización. Tengan mucho cuidado, porque después, cuando se les muera a una paciente, que les va a ocurrir lamentablemente,
Cuando se les mueran a pacientes durante el bloqueo, que esto ocurre, y ya vamos a ver, se llama a todos. Se llama a las enfermeras, todos caminan por Comodoro Pi o por los juzgados, ¿sí? Entonces cada uno declara lo que va diciendo qué es lo que ocurrió, qué es lo que vio desde su lugar. Y todos van a preguntar, ¿y tenía los elementos de monitorización? Sí, tenía el oxímetro. ¿Y tenía el electro? No, el doctor nunca usa electro. ¿Cómo? Entonces, ¿correcto? Siempre bloqueen monitorizado. Y además, otro problema que tiene la paciente embarazada, perdón, con esto mi idea es que les guste la obstetricia, no que lo odien, pero voy a ser realistas. El problema es que la mujer embarazada tiene factores que combinan los criterios de intubación dificultosa y ventilación imposible. Los factores de ventilación, no es porque los hombres puedan estar embarazados, pero los factores de ventilación imposible son hombres con OSA, barba y Mallampati 3-4. Y radiación del cuello. Esos son factores independientes de ventilación imposible. Factores independientes. ¿Qué significa factor independiente? Es que por su condición puede ser una ventilación imposible. Y estos son los factores de ventilación dificultosa. Edad mayor de 57 años, ¿sí? Un BMI mayor de 30, la falta de dientes, los roncadores, la presencia de barba y la presencia de Mallampati 3-4, ¿correcto? Ustedes fíjense que las embarazadas, salvo por la barba, obviamente, pueden, y esto es el alerta, esto es una alerta roja, y no esto es una alerta roja. Las mujeres Mallampati, es decir, ser un Mallampati 3-4 es compartir un criterio de ventilación difícil y ventilación imposible, ¿sí? Así que mucho cuidado. Las pacientes que ustedes van a intubar, que son difíciles, la mayoría van a ser difíciles por una laringe anterior. Y las laringes anteriores habitualmente se resuelven simplemente con un laringoscopio articulado y un fiador, una guía de Eichmann o un FROBA, lo que fuera, lo que tengan, ¿sí? La mayoría va a corresponder a laringes anteriores y van a poder suplir esa intubación o van a poder manejar esa paciente con un laringoscopio articulado. ¿Correcto? Así que de mínima tengan un laringoscopio articulado cerca o a mano. El gran cuco al dormir la paciente embarazada es que se les broncoaspire, ¿sí? Y es más, en el reporte canadiense, las 7 muertes anuales que hubo en obstetricia fueron todos por broncoaspiración, ¿sí? Así que hay que tener estrategias, ¿sí?, para la reducción del riesgo de la broncoaspiración, porque la paciente embarazada es un estómago ocupado, ¿sí? Tiene disminución de la presión del esfínter esofágico interior y tiene aumento de la presión intragástrica. Eso por su condición. ¿Sí? Por una condición mecánica, esto, y por una condición hormonal, lo previo, la disfunción del esfínter, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser bastante meticulosos en esto, ¿sí? Y ser meticuloso significa, antes de pasar la quirófano, o ni bien la pasan, hacerle la profilaxis de la broncoaspiración, ¿correcto? Ranitidina, Reliberan, ¿sí? Omeprazol si tienen, ¿sí? Darle el Alka-Seltzer, lo que fuere, citrato de sodio, el Alka-Seltzer, lo que tengan para disminuir esa acidez, ¿correcto? Porque si bien ahora van a ver una filmina que dice que 2.5 mililitros es capaz de generar una lección pulmonar grave, ya no se habla tanto del volumen, ¿sí? Puede ser 2,5, 2, 1, lo que sea que se aspire puede ser grave en la paciente embarazada, ¿sí? Y siempre tienen que tener, aparte de hacer lo farmacológico, tienen que tener ayuda, ¿sí? Si ven que es un paciente complicado, ayuda, y preferentemente ayuda calificada, ¿sí? A veces que la instrumentadora los ayude o que la circulante no es lo mejor, pero si tienen un colega que los ayude es mejor. Está visto y está estudiado que la presencia de 2 anestesiólogos en un escenario de viaria dificultosa aumenta el éxito de intubación. Esto está estudiado, ¿sí? Así que recuerden, intensidad, incidencia y severidad de la neumonitis aspirativa de la paciente embarazada es proporcional al pH. Esta es típica pregunta de examen. Es proporcional al pH del contenido e indirectamente proporcional al volumen del mismo. Es decir, si se les aspira con mucho líquido, obviamente si se les inunda el árbol traqueobronquial va a ser peor, por una cuestión mecánica, ¿sí? Pero del punto de vista químico, poco volumen también les puede dar tremendos problemas respiratorios. Recuerden que estas mujeres
digo estas mujeres porque están embarazadas. Este grupo de mujeres que están embarazadas tienen alteraciones hormonales, ¿sí? Aumento de la gastrina, disminución de la motilina y aumento de los niveles de progesterona. Por eso tienen esa alteración de tipo gástrico y esa disfuncionalidad desde el punto de vista del aspecto digestivo. El problema también que tienen estas mujeres es que el retardo del vaciamiento gástrico lo tienen mucho antes del parto, ¿sí? Una paciente que entra en trabajo de parto ya per se tiene una disminución del retardo del vaciamiento gástrico, ¿sí? Pero está comprobado que ese retardo del vaciamiento gástrico dura 6 semanas después del parto, ¿correcto? Entonces, si ustedes van a alegrar una paciente que le hicieron el parto ayer, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque se sigue comportando como un estómago ocupado. ¿Está claro? Las pacientes embarazadas, 6 semanas posteriores, mantienen la alteración de la motilidad intestinal, ¿correcto? Así que tengan cuidado, mucho cuidado. Y esto es terrible, Independiente del horario de la última ingesta, más de la mitad mantiene la presencia de residuos sólidos en el estómago, ¿sí? Así que, aún cumpliendo el ayuno de 8 horas, entre 6 y 8 horas, la paciente embarazada, la mayoría tienen el estómago ocupado por ecografía, ¿sí? Hoy está muy en boga la ecografía gástrica para las pacientes embarazadas, ¿sí? Y bueno, sepan que la mayoría de esas pacientes, aún teniendo el periodo de ayuno, tienen el estómago ocupado, ¿sí? Tienen residuos. Así que mucho cuidado cuando las duermen. Por eso, cuando las duermen, tienen que tener asistencia y tienen que hacer la maniobra de Selig. Hace muchos años había una gran discusión, muchos años para ustedes, para mí no, porque era de esa generación, pero algunos anestesiólogos decían que el Selig no servía, otros que sí. El Selig sirve, correcto, el Selig sirve. Hagan Selig. Ocluyan, ¿sí? Ocluyan. Mendelssohn es el que describe la neumonía aspirativa en pacientes obstétricas, calcula una incidencia de 0,15 y lo interesante es que el 30% de esas neumonías aspirativas se comportaban de manera silente, ¿sí? Es decir, hacían el cuadro de manera silente. La tríada que menciona Mendelssohn en su trabajo original del año 64 es un cuadro de hipoxia, broncoespasmo y atelectasia, con de presentación aguda, ¿sí? Y concluye en su momento, en el año 1964, recomendar soluciones alcalinas, personal capacitado y utilización de anestesia regional siempre que sea posible. Año 1964, ¿sí? O sea, esto no cambió, ¿sí? No cambió. Administrar citrato de sodio, si tienen, ¿sí? Administrar bloqueantes H2, ranitidina, si tienen, de manera oral, de manera endovenosa. Van a ver algunos artículos que dicen que no tiene sentido administrarle metoclopramida, ¿sí? Omeprazol 30 minutos antes, metoclopramida. El tema de la metoclopramida es un tema puntual, ¿pero por qué? Porque hay mucha bibliografía que no le recomienda, ¿sí? Porque no tiene sentido. Pero, como es una intervención de tan bajo costo y tan inocua, háganla igual, ¿sí? Háganla igual. Porque algunos trabajos reportan que su acción es a los 3 minutos de administrarla de manera endovenosa, ¿sí? Así que no es una intervención que le genere costos al sistema de salud, y la verdad que el beneficio versus el riesgo es contemplable. Entonces, profilaxis de la aspiración, ranitidina, citrato de sodio, metoclopramida, omeprazol, ¿sí? Si tienen, adelante. Maniobra de Selig. Selig escribe en el año 61, describe su maniobra. Inicialmente, Selig describe la maniobra de tipo unimanual, ¿sí? Describe la maniobra unimanual, con una simple maniobra evita la regurgitación del contenido gástrico, ¿sí? Y la describe en su trabajo del año 64, en Lancet, ¿sí? Describe que es una maniobra en la cual hay que extender el cuello, incrementar la convexidad anterior de la columna cervical. Eso previene el desplazamiento lateral del esófago una vez que se realice la presión. Inicialmente
contraindicaba la maniobra ante una presencia de vómito activo, es decir, si al dormir una paciente estaba nauseosa con ganas de vomitar, él contraindicaba esa maniobra, por el temor o por un reporte aislado de rotura esofágica durante una inducción anestésica. Pero bueno, posteriormente eso, se analizó eso, era una locura no indicar la maniobra por un caso aislado. Así que la maniobra de Selig está vigente, deben hacerla y no tengan ningún tipo de miedo de la rotura esofágica ante un vómito activo durante la inducción anestésica, ¿correcto? Así que la maniobra de Selig tienen que hacerla. Y la presión, los ingleses estudian todo. No es lo mismo hacer un Selig de manera unimanual con el brazo extendido que con el brazo flexionado, ¿sí? Primero, la presión que deben hacer para que un Selig sea efectivo también está estudiada. Y es una presión de entre 25 y 30 newtons, ¿sí? Esa es la presión de oclusión esofágica, 25 y 30 newtons apretadas por ustedes, ¿correcto? Porque estudiaron que si apretan 20 newtons, 30 newtons y 40 newtons, ¿sí? La mejor es aplicar 30 newtons para prevenir una regurgitación en todos los casos cuya presión intragástrica es por lo menos 40 milímetros de mercurio. Y la presión intragástrica de la paciente embarazada es de 25. Así que 30 newtons es la presión óptima, ¿sí?, de oclusión esofágica. ¿Bien? Eso es la equivalencia en Newton. ¿Y cómo debemos hacer la maniobra? ¿Y cómo es la duración? Bien les decía que ustedes van a durar más, ¿sí?, si hacen Selig de manera con el brazo extendido que con el brazo flexionado, ¿sí? Si hacen Selig con brazo extendido, la mayoría de los anestesiólogos reclutados duran 14 minutos sin vencer la presión, y con el brazo flexionado 13. Así que conviene hacerlo con el brazo extendido, diciendo que pavada, ¿no? Pero se estudia todo, ¿sí? Con el brazo extendido ustedes tienen más tiempo de oclusión esofágica. Y aparte, otra cosita interesante. Hay un Selig de unimanual y un Selig bimanual. En la paciente embarazada lo mejor es el Selig bimanual, ¿sí?, porque tienen mejor oclusión, ¿sí? El unimanual, el que todos conocemos, es la flexión de la cabeza y la oclusión. Pueden liberar un poquito cuando hacen la maniobra, ¿sí? Y el bimanual es con las dos manos, ¿sí? Toman el cuello de la paciente y apretan, ¿sí? Esto es mucho más efectivo, duran más tiempo el Selig, ¿sí? Un operador le hace el Selig bimanual, dura más tiempo que un operador aislado haciendo el Selig unimanual. Así que estos escenarios, siempre les digo, la primera cuestión del algoritmo es pedir ayuda. Esa ayuda que ustedes solicitan le hace el Selig. El Selig como bimanual. Bimanual es mejor que el unimanual, ¿correcto? La única cuestión es que recuerden que el Selig ustedes lo rebaten ante una dificultad de la laringoscopía, ¿correcto? Si con Selig les dificulta la laringoscopía, en el momento del pasaje de la intubación pueden liberar el Selig. Eso está en todos los algoritmos. Ahora, vías aéreas dificultosas tienen y van a tener. La pregunta es, ¿debieran hacer intubaciones vigiles a todas? Y la verdad que no, porque la mayoría de los pacientes suelen tener 2, 3, 1 indicador de vía aérea dificultosa. Así que vía aérea dificultosa en la paciente embarazada, siempre hacer una intubación vigil no es el camino, ¿sí? No es el camino. Hay que intubarlas con fibroscopía, y lo que pasa es que la fibroscopía también tiene complicaciones en la paciente embarazada y en las pacientes no embarazadas también, ¿sí? Laringoespasmo, complicaciones cardiovasculares. Una paciente embarazada que la van a operar y la tienen que intubar porque está con 270 de sistólica, 120 de diastólica, y le hacen una fibroscopía y no está bien topicada y no está bien sedada y empieza a toser y empieza a hipertensar, puede hacer una ACV, etcétera, 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 o tiene un ventrículo medio border, las puede hacer claudicar. Así que la fibroscopía a veces trae complicaciones. A veces trae complicaciones, siempre requiere tiempo. Y el tiempo no siempre está disponible. Y siempre requiere ayuda. Hacer una fibroscopía solo es muy difícil. Siempre requieren ayuda. Y esa ayuda no siempre está disponible. Así que el pensamiento de que una embarazada con vía aérea dificultosa que se las pasan le van a hacer una fibroscopía, eso es para las películas, ¿sí? Sería ideal, sería buenísimo, pero no va a ser la realidad de ustedes. Si la van a hacer,
háganla bien, como dice la canción, ¿no? Porque la fibroscopía en la paciente embarazada requiere una topicación exhaustiva, una colaboración de la paciente que a veces no la tienen del todo. La sedación debe ser óptima, ¿sí? Para tener una sedación óptima requieren un tiempo, ¿sí? Y muchas veces esas pacientes van a estar hipercápnicas al sedarlas, ¿sí? Entonces, a veces la fibroscopía trae más problemas que soluciones. Lo importante es que ustedes sepan es que cuando van a dormir una embarazada, tengan en su mesa algo para intubar y algo para ventilar, ¿sí? Algo para ventilar, algo para intubar. Y se van a enfrentar, y esto es de la vida diaria de los que trabajen en obstetricia, en mujeres embarazadas con vía anticipada, con vía aérea dificultosa anticipada y con vía aérea dificultosa no anticipada. ¿Sí? Es la sorpresa. De las vías aéreas dificultosas anticipadas, con alteraciones en la vitalidad fetal o sin alteraciones de la vitalidad fetal, según el trazado que tengan. De las no anticipadas, lo mismo, con alteraciones o sin alteraciones de la vitalidad fetal. Y como si esto fuera poco, con o sin contraindicación de bloqueo regional. ¿Sí? Son los 4 grupos de pacientes que se van a enfrentar ustedes. Para esos 4 grupos ustedes tienen que tener una estrategia, tienen que tener una acción, y esa acción no puede demorar, así que tienen que tener el pensamiento bien claro. Y cuando les digo el pensamiento bien claro, algo para intubar, algo para ventilar, algo para intubar, algo para ventilar, ¿correcto? Lo que sea. Ahora, una vez estaba con un alumno, con un residente, perdón, en el quirófano, y no me acuerdo qué es lo que le digo, y entonces le digo, esta paciente creo que no la voy a poder, no me acuerdo cómo fue la secuencia, un paciente obeso, no importa, en un tórax, y le digo, me parece que este paciente no lo voy a poder intubar, pero me quedo tranquilo que parece que es ventilable. Entonces le digo, ¿vos qué harías en este caso? Yo siempre les pregunto a veces a los técnicos, ¿qué tubo uso? ¿Qué máscara de laringe pondrías vos? Porque la opinión de otro le elimina un sesgo. Ustedes tienen que ser muy permeables y tienen que preguntarle a otros qué es lo que ven, porque a veces ustedes, todos, perdón, yo también, hacemos visión linterna. Estás tan metido en la cosita que no ves el bosque. Entonces siempre pregunto, y le digo, ¿y vos qué harías si no lo podés ventilar al paciente? Me dice, lo relajo. Le digo, ¿con qué? Le digo, sí, lo relajo. Le digo, ¿cómo lo relajas? El paciente no podés intubar, no lo podés ventilar, lo vas a relajar. Le digo, sí, está en el algoritmo. Le digo, ¿en qué algoritmo está? Porque la verdad que no lo creo. Pero bueno, no está en el algoritmo. Es un paciente que obviamente que no pueden ventilar, no lo relajen. Hay una corriente. Ay, esperen, ahora va. La puta madre. Ahora va. Lo que se vio, ¿sí? Estábamos hablando del algoritmo 2003, la era pre-2013 y la era actual. ¿Sí? Entonces, digo, claro, y sí, lo relajo, digo, ¿pero qué algoritmo está? Sí, el algoritmo está. Bueno, está bien. Le digo, mostrámelo. Me lo muestra y tenía razón. ¿Sí? Estoy hablando hace algunos años. Y la realidad es que el paradigma empieza a cambiar. El paradigma empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se observa, ¿sí?, que no relajar a los pacientes que ustedes tienen miedo de relajar, porque no saben si lo van a poder ventilar, y no saben para ventilar, la condición de la vía aérea la mejora, ¿sí?, ese paciente. Entonces, hay un paradigma que empieza a cambiar, ¿sí?, que es empezar a relajar a esos pacientes que hasta antes del año 2013, con el algoritmo viejo, era como una prohibición de relajarlo. ¿Sí? Así que siempre estén alertas y atentos a esos cambios, ¿sí? Porque esos cambios salvan vidas, modifican conductas y salvan vidas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo que se vio es que a los pacientes que no los relajaban porque tenían miedo de no intubarlos, la intubación les costaba mucho más y tenían más complicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, y esto estamos hablando de antes del 2013, de antes de la modificación del algoritmo. ¿Sí? Estamos hablando del año 2009. El algoritmo se modifica en 2013, ¿correcto? Así que bueno, la relajación muscular ofrece condiciones óptimas. Así que no tengan miedo porque los relajantes musculares facilitan la ventilación con máscara. ¿Sí? Facilitan la ventilación con máscara. ¿Sí? Así que ahora les devuelvo la horda de que sí podían. ¿Sí? A veces hay que esperar para disparar, ¿correcto?
Así que los relajantes musculares facilitan la ventilación con máscara, ¿sí? Además, disminuyen el número de laringoscopías. Y disminuir el número de laringoscopías es salvar vidas. Porque cuando ustedes utilizan 3 o más intentos de intubación, aumentan de manera exponencial las complicaciones. Cuando ustedes utilizan más de 3 intentos, aumentan 14 veces la incidencia de hipoxemia, 6 veces la de intubación esofágica, 4 veces la incidencia de aspiración, 4 veces la incidencia de bradicardia, 7 veces la incidencia de paro cardíaco. Entonces, en su cabeza tiene que quedarse esto. Más intentos de intubación son más problemas, ¿correcto? Más intubaciones, más problemas. ¿Listo? Más intubaciones, más problemas. Y más intubadores son menos problemas, ¿sí? Porque se observa que lo que les decía, la presencia de 2 médicos disminuye las complicaciones que comprometen la vida en un 30%, en un 34%. Así que es importante tener ayuda calificada al lado, ¿sí? Es importante. Y bueno, ¿con qué intubar? Rocuronio, succinilcolina, si es una secuencia rápida, y van a leer muchísimo acerca de rocuronio y succinilcolina, ¿sí? ¿Qué relajante poder utilizar? Por eso la editorial esta del 2013 es como la historia de tipo la historia que nunca termina, la historia sin fin de la discusión entre succinilcolina y rocuronio, ¿sí? Para intubar los pacientes. Sepan que el concepto en obstetricia de bloqueante neuromuscular ideal es aquel que tiene un rápido inicio de acción, que no tiene influencia sobre el consumo de oxígeno, que su duración aproximada es 20 minutos, tiempo adecuado para realizar una cesárea de piel a piel con un obstetra entrenado, reversibilidad por algún antagonista directo, que no atraviese la placenta, que no gatille la hipertermia maligna, que no tenga efectos en los pacientes con miopatía y que su dosaje sea sencillo. Es un estándar alto, ¿sí? Pero es un concepto, bloqueante neuromuscular ideal, gas anestésico ideal, el xenón, ¿sí? Son pensamientos ideales, ¿sí? Este es el concepto de bloqueante neuromuscular ideal en obstetricia. El tema es que la succinilcolina, ¿sí? Lamentablemente, la cantidad de esos requisitos ideales que cumple son pocos, ¿sí? Tiene un rápido poder de acción, sí, es fácil de... la transferencia placentaria es mínima, el dosaje es fácil, sí. Y el rocuronio, a esta dosis obviamente, tiene la mayoría de los requisitos de un bloqueante neuromuscular ideal, ¿sí? Entonces uno tendería a decir, el rocuronio es la panacea. Y la verdad que no es la panacea, ¿sí? Así que sepan que son alternativas para utilizar en una paciente embarazada, ¿sí? Son alternativas para utilizar en la paciente embarazada, succinilcolina o rocuronio, ¿sí? Si no es una alternativa usar pancuronio, si no es una alternativa utilizar un relajante que no les permite intubar de manera rápida a una paciente, ¿sí? Así que existen pros y existen contras en lo que es la utilización de la succinilcolina, ¿sí? El tema es que, ¿cuál es el gran punto a favor? El gran punto a favor es que hay algunos estudios clínicos que detallan que los músculos de la laringe tienen una sensibilidad muy superior a la acción de la succinilcolina versus el rocuronio y otros relajantes no despolarizantes, ¿sí? Así que desde este punto de vista, y estamos hablando de trabajos de hace muchos años, la succinilcolina relaja mejor, ¿sí? Relaja mejor en su fase inicial, ¿sí? Los músculos de la laringe, por alguna razón que no nos vamos a detallar ahora, que es algo muy largo, tienen una sensibilidad muy superior, una sensibilidad superior comparada con los curales no despolarizantes. Inclusive la revisión Cochrane dice que no hay diferencia entre usar rocuronio y succinilcolina en la paciente embarazada. Así que no se angustien si no tienen rocuronio. Es decir, ¿a qué quiero ir? Si tienen rocuronio, está perfecto. Perdón, lo que quiero decir es, si no tienen el reversor del rocuronio, ¿sí? Que por eso uno lo utilizaría como alternativa a la succinilcolina, es decir, para revertir ese bloqueante neuromuscular y evitar un escenario no intubable no ventilable. Si no tienen el reversor del rocuronio, mucho sentido no tendría. Así que lo importante es que tengan lo que tengan, utilícenlo. Si van a usar rocuronio, asegúrense de tener el reversor del rocuronio para evitar esa situación. Así que
Como finalizando el tema, recuerden que la última alternativa del no intubable, no ventilable, es el acceso quirúrgico, ¿sí? Y el acceso quirúrgico hoy quizás no es una traqueostomía de urgencia, una crico, como antes decían. El acceso quirúrgico que ustedes deben hacer, o que ustedes pueden llegar a hacer, es con un bisturí, ¿sí? Cortan, abren y pasan un tubo, ¿sí? Eso les va a salvar la vida de la paciente en un escenario no intubable, no ventilable, ¿sí? Ese acceso es lo que la va a salvar. Así que se utilizaron todos los medios posibles y aún así no pudieron resolver la situación, ¿sí? En ese escenario que declararon el paciente no intubable, no ventilable, ¿sí? Ese acceso es la última alternativa que tienen, en tanto y en cuanto obviamente no puedan despertar a la paciente. Y algoritmos se van a cansar de leer, sí, este es un algoritmo absolutamente serio de la paciente embarazada, de la DAS, de la Sociedad de Viaria Dificultosa. El tema es cuando tiene una anticipada, ya estamos terminando, y no sé qué hora es, perdón. Hace unos años se categorizaba el riesgo de cesárea, clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4 en función del tiempo que había que hacer la cesárea. Clase 1 cuando requerían de manera inmediata la realización de la cesárea, clase 2 si tenían 30 minutos, clase 3 si tenían más de 30 minutos y clase 4 era la cesárea programada, ¿sí? Así que la cesárea clase 1 es la que se dice que debe realizarse antes de los 30 minutos y esto parte de una normativa del sistema de la Dirección Nacional de Salud del Reino Unido, ¿sí? Cuando ustedes tienen una vía aérea dificultosa, anticipada en obstetricia, mi consejo, jóvenes anestesiólogos jóvenes, y jóvenes anestesiólogos, pues para mí son todos jóvenes anestesiólogos ustedes, tengan dos planes, ¿sí? El primer plan que les sugiero de corazón como colegas es que si ustedes ya saben que tienen una vía aérea dificultosa, una paciente embarazada, que está por parir, ¿sí? Que saben que se va a alargar en algún momento de la noche, es que le hagan lo que se llama, es un concepto, ¿sí? No es que, la epidural profiláctica. La epidural profiláctica es un bloqueo epidural en una paciente que no está en trabajo de parto, ¿sí? Pero que va a estarlo dentro de las 24 horas, ¿sí? Entonces a esa paciente que tiene vía aérea dificultosa o que es obesa o que se está poniendo hipertensa o que se empieza a hinchar como un sapo, a esa paciente el plan A en esa paciente con vía aérea dificultosa anticipada es una anestesia regional. Una anestesia regional a través de una epidural profiláctica. Significa pasarla al quirófano o al centro obstétrico, hacerle la peridural, fijarle el catéter y volverla a mandar a la habitación. ¿Sí? Volverla a mandar a la habitación y tener un catéter funcionante. Tener ese catéter funcionante para cuando sea necesario. Para que cuando a las 3 de la mañana la llamen porque la frecuencia cardíaca fetal se clavó, o cuando la paciente se puso hipertensa, o cuando está convulsivando, ustedes ya tienen un catéter, ¿correcto? Ustedes ya tienen un catéter. Bueno, quizás el hecho de convulsivar no les va a servir demasiado, pero por lo menos tienen esa alternativa, ¿sí? Avanzaron muchísimo. Tienen el catéter, es otro estrés el que ustedes van a manejar. Esto no es una idea mía. La epidural profiláctica es un concepto mundial, ¿correcto? Paciente embarazada con vía aérea dificultosa, en un escenario que aún no es crítico, pero puede serlo, epidural profiláctica, ¿correcto? Y el plan B, bueno, si no va a plan A, va a plan B, anestesia general, ¿sí? Esta es la definición. Es el bloqueo epidural profiláctico, es el que se realiza a una paciente con alto riesgo de presentar una condición obstétrica desfavorable que requiera una intervención anestésica posterior de manera inmediata. Típica pregunta de examen. Eso es un bloqueo epidural profiláctico, ¿correcto? Eso es un vía aérea. Y el target habitual, el que habitualmente lo hacemos, es a las pacientes obesas y a las vías aéreas dificultosas anticipadas, ¿correcto? No esperamos tenerla en quirófano a la vía aérea dificultosa anticipada para hacerle el bloqueo, con trabajo de parto, con retardo del vaciamiento gástrico, que le cuesta respirar, etcétera, 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 ¿sí? Le hacemos la peridural antes. ¿Y qué técnicas? La que quieran, combinada de epidural, subaracnoide, no importa, lo que ustedes quieran. Plan B. Y si el plan A no lo pueden ejecutar, pasan al plan B. ¿Y cuál es el plan B en vía aérea dificultosa anticipada en obstetricia? Es la intubación vigil con fibra óptica, ¿correcto?
en posición semisentada y con abordaje oral, nunca nasal. Recuerden que la paciente, también esta pregunta de examen típica, ¿por qué? Porque la friabilidad de la mucosa nasal en la paciente embarazada es exquisita. Si ustedes le pasan una sonda nasogástrica a la paciente embarazada, le sangra la nariz, le meten el dedo para hacer una intubación con mandril o con un tubo espiralado, le sangra la nariz. ¿Sí? Es muy friable, salvo que tengan... Bueno, no importa. Así que por nariz no, es por boca, sentado, semisentada. ¿Sí? Recuerden, no nasal. No utilicen anestésicos locales con vasoconstrictores, ¿sí? Y la sedación de esa paciente debiera ser óptima para evitar el impacto hemodinámico de esas pacientes. Recuerden que van a tratar pacientes obstétricas de alto riesgo, ¿sí? Con problemas cardíacos, con cardiopatías congénitas. Hoy se embaraza todo el mundo, con hipertensiones pulmonares. O sea, van a tener un contexto de pacientes que son muy, muy complejas, ¿correcto? ¿Cómo sedar? La sedación... Y hagan la sedación que mejor les salga a ustedes. Decirle que seden con dexmedetomidina, que para mí es lo mejor, quizás para ustedes no es lo mejor, porque manejan otras drogas, porque no tienen, por lo que sea. Ustedes ceden con lo mejor que a ustedes les parezca, dexmedetomidina, lo que sea. ¿Sí? Mi recomendación es dexmedetomidina, pero si no la saben manejar, no es mi recomendación. ¿Sí? Es decir, ceden con lo que ustedes mejor sepan utilizar. Y 30 minutos suele ser suficiente para hacer una intubación con fibroscopía, ¿sí? Al minuto 0, perdón, a los 30 minutos hacen la profilaxis, a los 25, perdón, esto es 30 minutos antes, hacen la profilaxis, a los 25 le hacen el anticialogogo, a los 20 minutos aerosolizan la lidocaína, a los 5 minutos hacen la topicación oral, recuerden no nasal, a los 5 minutos preoxigenan, 5 minutos y al tiempo 0 hacen la fibra con intubación y la confirmación. De dispositivos no vamos a hablar, porque ya hablamos mucho. Pero sepan que todos los dispositivos se pueden utilizar en la paciente embarazada. Van a observar que se describen hasta cesárea con máscara laringia, ¿correcto? Esta es la diferencia del ICITU. ¿Alguien utiliza ICITU? ¿Nadie utiliza? Antes en la juerga se le decía el seguro de vida, el seguro de anestesiólogo, el Convitú, ¿sí? Yo voy rápido porque ustedes son unos genios. Cuando sale algo mal es porque se combinan siempre factores. Nunca sale algo mal porque se bradicardizó y se paró la paciente. Las cosas siempre salen mal porque ustedes y yo, todos, hacemos una concatenación de errores. Los errores se van dando y se van agrupando, y cuando ocurre la crisis es porque hubo varios errores que tuvieron, no voy a decir la teoría del queso porque están cansados de escuchar eso, pero porque se fueron dando muchas condiciones para que eso suceda, ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo, una condición de que eso suceda? Hay una paciente embarazada que le tenían que poner la vía. Le ponen la vía y no están seguros de si estaba la vía o no estaba la vía, si está bien puesta o no está bien puesta, pero pasa. ¿Se le hinchó o no se le hinchó? Pero le bajo y no tiene retorno. Bueno, pero es un 20, no importa. Esto es lo que digo, y la pasan al quirófano y la bloquean. Le baja la vía y de repente se empieza a bradicardizar. Bueno, y le hacen la tropina, y se le infla el coso. Entonces la vía no estaba entonces se para, y la tienen que masajear, y el chico sale muerto, zafa a la paciente porque le ponen una vía central. Entonces viene la vía central, pero le hacen el neumotórax. O sea, y esto es un ejemplo de algo que ocurrió. Y después, bueno, entonces eso es una teoría de queso. Eso es como pequeños errores que ustedes, o que todos, empezamos a tener y arrastramos, se van haciendo cada vez más grandes y terminan en un desenlace habitualmente fatal. Recuerden que antes de bloquear a una paciente, chequen que la vía, bueno, chequen la vía aérea obviamente, pero chequen que la vía venosa está permeable, ¿sí? Más cuando les traen las pacientes con la vía colocada, ¿sí? Es un embole poner una vía, yo entiendo, pero siempre es un paso que no tienen que omitir, ¿correcto? Es como no probar el laringoscopio, no probar la aspiración, no probar si tienen suficiente oxígeno, no probar si no le cambiaron la manguera oxígeno por óxido nitroso.
un montón de cosas, ¿sí? Son cosas que ustedes tienen que adquirir todo el tiempo. Y esto ocurre, lamentablemente ocurre. Por ejemplo, esto, una paciente joven, 23 años, gesta 1, para 0, OS de 510, embarazo término, controles prenatales completos, nada puede salir mal, con el cartelito puesto en la habitación, ya del nombre del chico, sin antecedentes patológicos, billo favorable, con una dilatación 7 centímetros, lista para hacer la peri, una papita, perfecto. Pasa a sala de parto, le ponen el 18, los signos, todo perfecto, 80, presión bien. Le hacen un bloqueo combinado a altura de L3, hasta ahí vamos perfecto, 1 miligramo de bupivacaína, 20 gamas de fentanilo, perfecto, una técnica espinal epidural hasta ese punto de vista buena, impecable, una técnica de pérdida de resistencia al líquido, todo bien, con una TUI 16 y una point 27, le coloca el catéter epidural. La respuesta analgésica fue moderada. Claro, fue moderada porque quizás se quedó un poco corto con el bloqueo subaracnoide. Yo quizás le hubiese hecho 1.5 o 2 miligramos con 7 centímetros de dilatación, no importa, es un tema menor. Pero bueno, a los 40 minutos solicita un rescate analgésico porque tenía un EVA entre 9 y 10. Entonces, el anestesiólogo le hace por el catéter epidural esta dosis, bupivacaína isobárica 0.25, es decir, toma 0.25, chicos. 0.25, que son 37.5 miligramos de bupivacaína en bolo a través del catéter peridural. El problema es que a las pacientes, dentro de los 2 minutos posterior a eso, no responde, le coloca el oxímetro de pulso en la sala de parto, no sensa, le toma el pulso, se acuerda de tomarle el pulso no es palpable, trata de intubarla, no puede intubarla, al segundo intento la intuba, perfecto, inicia el RCP porque está paciente, está en paro, no tiene pulso, paro cardíaco, ¿correcto? Inicia RCP, atropina, adrenalina 3 dosis, durante 8 minutos, masaje en sala de partos, le hacen la cesárea en sala de partos, afortunadamente tiene retorno de la circulación espontánea a los 10 minutos, el feto obviamente nace de muerto, con inestabilidad hemodinámica la paciente, pasa terapia, hace una CID, falla multiorgánica, encopresis, secuelas neurológicas severas, ¿correcto? Así que estas cosas ocurren, y estas cosas ocurren ¿por qué? Porque este catéter no está chequeado. Esto es intravascular, ¿correcto? Esto es intravascular, no hay mucha, o sea, al minuto de hacerle esta dosis se les para, esto es intravascular, no es que le subió el bloqueo, es un intravascular, ¿correcto? Acá falta, no veo por qué en el parte no está el intralípido y esas cosas, o sea, tienen que saber dónde tienen el rescate lipídico, ¿sí? En una sala de partos, tienen que tener rescate lipídico. Yo no entiendo cómo en algunas unidades tienen laringoscopio articulado, CIMAC, carro de vía aérea, y el intralípido están bloqueando todo el día pacientes embarazadas, le están tirando anestésicos locales a pavote y no tienen, perdón, dije la marca, no tienen rescate lipídico. Es una locura absoluta, es una locura absoluta. Así que bueno, hace una falla multiorgánica, etcétera. Hace lo que se llama síndrome, lo que antes se llamaba enfermedad subsecuente del paro cardíaco, etcétera, etcétera. Bueno, este es el genio de la reanimación, Peter Safar. Obviamente acá los genios de la anestesiología son los que escriben libros, estas cosas. Esto es el único genio de la anestesiología que yo leí, y no porque he leído poco. Este es un genio de verdad de la anestesiología. Lean a este tipo porque es maravilloso. Esto es maravilloso. Él es el padre de la reanimación cardiopulmonar. ¿Alguien sabía? Nadie sabía, ¿sí? Hoy es cool vía bueno, no importa. Este es el padre de la reanimación. Él es el que crea la interacción masaje cardíaco con ventilación, ¿sí? Este tipo es un pionero en lo que es reanimación cardiopulmonar. Acá estaba un poquito más joven, ¿sí? Y lo que él planteaba hace muchísimos años, decía, porque a ellos también se les morían los paros cardíacos. Los pacientes que obtenían el ROSC es el retorno de la circulación espontánea. Los pacientes que obtenían posparo, un retorno de la circulación espontánea, también se les morían. No es que como nosotros, 15% de los que sobreviven de un paro cardíaco, el 15% nada más va a sobrevivir. El 75%, no, miento, perdón, el 85% hace falla multiorgánica, hace síndrome posparo cardíaco. Entonces, él se planteaba qué es lo que están haciendo mal. Y él se planteaba si en realidad
había que hacer algo más, es decir, había que poner a esos pacientes en paro cardíaco en algún estado que él denominó animación suspendida. La animación suspendida es un estado de disminución del consumo metabólico, ¿sí? Para solucionar lo que hay que solucionar. Es decir, ¿cuál es el tema? ¿Te estás parando? Ok, ponerte en animación suspendida antes que te pares y resolver lo que hay que resolver. Bueno, no importa, esto es algo más complejo, pero ¿a qué viene esto? Hay reportes de paros cardíacos de 1 hora de duración, ¿sí?, con reanimación exitosa. Así que evidentemente cuando se nos paran los pacientes y podemos estar haciendo cosas mal. Hoy podemos estar haciendo cosas mal, ¿sí? Y quizás mañana vamos a saber qué era lo que hacíamos mal. Antes no utilizaban guantes y ahora para nosotros es lógico usar guantes. Antes, ¿me explico? Los aciertos de hoy o las verdades de hoy son los errores de mañana, ¿sí? O sea, de aquí a 50 años, los que estamos haciendo nosotros seguro que está mal, ¿sí? O sea, hay algo en reanimación cardiopulmonar que no hacemos bien. Y la verdad, comprimir 4.5, 5 centímetros del corazón, si eso es hacerlo bien, no lo sé, ¿sí? Pero hay algo que no estamos haciendo bien porque las tasas de reanimación son bajas, ¿sí? Y cada vez hay más reportes de reanimaciones prolongadas con efectividad en obstetricia, ¿sí? Así que eso de los 20 minutos y bueno, ya está. Si ustedes saben cuál es la causa del paro cardíaco, ¿sí?, traten esa causa del paro cardíaco. Porque paro cardíaco es una gran bolsa, ¿sí?, una gran bolsa de que se paró. ¿Y por qué se paró? Y si yo le hice adrenalina, atropina y no salió, está bien, pero se paró porque estaba hipóxico. Por más que le haga atropina, adrenalina, amiodarona, lidocaína, si está hipóxico, si tiene una obstrucción fija no va a funcionar. Si la paciente se paró porque está hipocalémica, le hagas la superreanimación, le comprimas los 4.5 centímetros a 120 de frecuencia con ventilación sincrónica o asincrónica, nunca va a salir ese paciente, ¿correcto? Por eso la importancia, y en su cabeza tiene que estar algo que es muy importante, que es pensar cuáles son las causas reversibles de paro cardíaco respiratorio en la paciente embarazada, ¿correcto? Que no son muy diferentes a las pacientes no embarazadas, ¿sí? Así que sepan que en su cabeza tienen que estar siempre las causas reversibles de paro cardíaco. Se paró, se murió, y porque tenía un neumotórax hipertensivo. Pero yo seguí el algoritmo. Está bien, pero si es un neumotórax hipertensivo, por más que comprimas y esa adrenalina, no va a salir. Así que siempre las causas reversibles en su cabeza. El paro en la paciente embarazada tiene muchos problemas, porque el contexto es muy difícil. Es un lugar en el cual todo tiene que ser una fiesta, ¿sí? Y en la fiesta a veces no hay piñata, les va a tocar, ¿sí? Hay veces que la fiesta no va a ser fiesta, ¿sí? Va a ser absolutamente desgracia, ¿sí? Así que recuerden que los cambios fisiológicos en la paciente embarazada generan algunos problemas en lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ahora lo vamos a ver. Y recuerden siempre que el tratamiento de la madre es absolutamente prioritario. Si ustedes no tratan a la madre, el producto de la concepción no va, ¿sí? La tasa de sobrevida en la paciente embarazada es muy baja, 7%, es muy baja. Lo que es muy alto son los avisos. La mayoría de las pacientes embarazadas, dentro de las 8 horas previas, ¿sí?, tienen alertas de que se van a parar. Tienen algún tipo de alerta. Ustedes tienen algún tipo de alerta de que esa paciente no va a funcionar. ¿Se acuerdan en la clase de síndrome de anafilactoide del embarazo? Que una de las cosas quizás nuevas es el aura, esas 4 horas previas en las que hay síntomas y que puede evolucionar. Bueno, eso es por ejemplo, ¿sí? Es esto. Si sus hospitales o sus unidades tienen sistema de alerta temprana, ustedes pueden detectar condiciones que pueden llevar al paro cardiorrespiratorio de las pacientes embarazadas. La etiología del paro cardiorrespiratorio en la paciente embarazada, ¿sí?, no dista demasiado a otras etiologías, ¿sí? Pero esto sí es interesante, que las adultas embarazadas en general hacen asistolia y actividad eléctrica sin pulso, y los adultos no embarazados son más de hacer FB y TB, ¿correcto? Esos son los ritmos. No me voy a meter en esto porque el tiempo nos apremia, pero
Antes, en la era, la Iglesia Católica, cuando ustedes sacaban un cuerpo, ¿sí? Cuando sacaban un cuerpo de otro, ¿sí? Eso era una herejía absoluta. Entonces, bueno, ahora seguimos, porque si no, no vamos más. ¿Cuáles son los problemas específicos del embarazo? La hemorragia, la eclampsia, la embolia de líquido amniótico y la embolia pulmonar, ¿sí? Esos son problemas específicos del embarazo, ¿sí? Son causas de paro cardiorrespiratorio propias del embarazo. Y esto lo puede tener siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, en sus unidades asistenciales. De manera menos frecuente y dependiendo de dónde ustedes trabajan, el trauma y la sepsis. Es infrecuente, esta es la tasa, 1 en 30.000. Comparte causas comunes a la población y causas específicas del embarazo, con diagnóstico inicial en general confuso. Recuerden que una desaturación, por ejemplo, en una sala de partos, no simplemente puede ser un bloqueo alto, sino que puede estar haciendo un fenómeno embólico, ¿sí? Así que alertas siempre. Y la sobrevida fetal, obviamente, depende de la sobrevida de la madre. Ese no es el volumen de tiradas de Lancet, sino que es la cantidad de pacientes que se mueren por hemorragia obstétrica, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Bien, enfermedad cardiopulmonar. Cada día las embarazadas son más añosas. Cada día se embarazan pacientes que antes no se embarazaban. Entonces, esas alteraciones fisiopatológicas del embarazo se ven agudizadas, ¿sí? Agudizadas al final del periodo gestacional. La embolia pulmonar, cada día se observa mucho más, se observa más y más embolia pulmonar en la paciente embarazada. Trastornos psiquiátricos, se observa cada día más. Trastorno hipertensivo del embarazo, cada día más. Sepsis, hemorragia, embolia líquido amniótico y se me patinó y embarazo ectópico, ¿sí? No vamos a hablar de las guías, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando obviamente no estamos atentos. Desde el punto educativo, diferencien nada más desde el punto de vista educativo, ¿sí? Paros cardíacos primarios y paros cardíacos secundarios. Los paros cardíacos primarios desde el punto de vista educativo, hablo nada más, ¿sí? No empecemos con el ACLS, son esos paros que son súbitos y entre comillas inesperados, donde hay pérdida brusca del pulso, pérdida de la ventilación espontánea o un jadeo, y habitualmente estos paros súbitos con pérdida brusca del pulso son ritmos de TB, FB sin pulso, cuyo manejo es distinto al otro, que es la desfibrilación, ¿correcto? TB o FB sin pulso, desfibrilación, paro cardíaco primario, súbito, rápido, repentino. El secundario es el que, cuidado a nosotros, ¿sí? Es el que se desarrolla lento, ¿sí? Una bradicardia sostenida, un bloqueo simpático sostenido, ¿sí? Habitualmente el que vamos a ver nosotros es el secundario por hipoxia. Son las pacientes que se nos paran porque no podemos controlar la vía aérea y esos ritmos de paro son bradiarritmias que generan asistolia. Los ritmos de asistolia no se desfibrilan, ¿sí? Salvo que se conviertan o que muten a FB o TB, ¿correcto? Así que no voy a hablar de las guías. Entonces, les decía, en su mente, causas reversibles de paro cardiorrespiratorio para corregir hemorragia, enfermedad cardiovascular, preeclampsia, embolia líquido amniótico. La hemorragia, siempre se van a enfrentar a una hemorragia en una unidad de obstetricia, causa una muerte cada 7 minutos, es decir, en el mundo. O sea que estuvimos hablando hace 1 hora y pico, y en el mundo cada 7 minutos se muere una mujer. Cada 7 minutos. Esto es un problema de salud mundial, ¿sí? Y es una bestialidad. Asociado a embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, etc. Por eso en sus unidades siempre tienen que tener un protocolo tienen que tener protocolos de hemorragia masiva, porque la clave en su cabeza es detener el sangrado. Detener el sangrado, hay muchas estrategias para detener el sangrado y muchas medidas para adoptar, ¿sí? Muchas medidas para adoptar. Si tienen cell saver en un escenario, perfectamente aplicable. Se puede usar el cell saver en la paciente embarazada. Para detener el sangrado es necesario que ustedes corrijan de manera adecuada la tonía uterina. Hay protocolos de actuación para corregir la tonía uterina, carbetocina, oxitocina, carbaprost, metilergometrina. ¿Sí? Ustedes tienen que tener esos protocolos, tienen que tener sus listas de chequeo
y esas cosas. La clave es detener el sangrado, ¿sí? Sí, la clave es detener el sangrado. Recuerden que hoy por hoy, gracias a la evidencia que otorga en el 2012 el estudio Woman, ustedes hacerle ácido tranexámico a una paciente embarazada previamente al bloqueo disminuye la cantidad de sangrado en hemorragia, ¿sí? Y como última instancia, administrar factor 7 recombinante, pero recuerden que aumenta la mortalidad, es decir, tienen elementos para disminuir y detener el sangrado. Este es el balón de Bakri, este es un balón de Bakri casero. El balón de Bakri es un instrumento que se utiliza para detener la hemorragia. La hemorragia, ¿sí? Se le pone por vagina, se infla, etc. Así que hay muchos elementos para detener la hemorragia. Este es un balón, esto parece gracioso, sí, pero es una recomendación de la Organización Mundial de Salud en el año 2008 para los países africanos en los cuales no tienen obviamente balón de Bakri ni recursos, sino que los instruían a determinadas poblaciones a armar un balón de Bakri de manera casera con un preservativo, una sonda vesical y un agua de 500. ¿Sí? Entonces, la clave es detener el sangrado, ¿sí? Suturas de compresión uterina, la angiografía. La angiografía sirve en estos eventos críticos de sangrado, sí sirve. Si lo tienen, buenísimo. Si me dicen dónde tener un chico y en alguna unidad, en algún hospital o en algún centro en el cual tengan angiografía disponible, porque eso es lo que va a dirimir una muerte o no, ¿sí? Así que recuerden esas unidades, el protocolo que tengan de actuación, de manejo, ¿sí? De la crisis, tanto desde el punto de vista de retracción uterina, de la vía aérea, del sangrado, las normas de actuación que ustedes tengan adaptadas a sus unidades son bienvenidas y las tienen que utilizar y las tienen que consultar. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los hospitales tienen ROTEM, no todos los hospitales tienen todos los elementos de constricción uterina, no todos los hospitales tienen las mismas formas de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ven lo tienen que adecuar a su unidad y a su centro, ¿sí? Con respecto a la enfermedad cardiovascular, sepan que las pacientes con cardiopatías congénitas tienen una alta frecuencia de complicaciones durante el parto o en el periparto. Así que la recomendación es que las cardiopatías congénitas complejas se traten en centros de alta complejidad, ¿sí? Recuerden que las embarazadas se infartan. Una paciente con dolor, una paciente embarazada con dolor epigástrico no solamente puede ser una eclampsia, no solamente puede ser un dolor enmascarado de una construcción, sino que puede ser un infarto o una disección aórtica. ¿Se ve? Sí, lo hemos visto. Así que tengan cuidado, ¿sí? Las pacientes embarazadas se infartan. Las pacientes embarazadas hacen disecciones aórticas, ¿sí? No solamente obstetricia es el parto y la cesárea. Esto ocurre. Y por esto se mueren porque no lo pensaron, ¿correcto? Entonces, siempre esas mujeres, atención en centros de alta complejidad. Recuerden, las embarazadas se infartan. Ténganlo presente en la cabeza. No me voy a poner a hablar de eclampsia, preeclampsia, pero sepan que las pacientes deben ser tratadas de manera adecuada. Si bien en algún momento el sulfato de magnesio estuvo con algún tipo de discusión en lo que era para el tratamiento, sepan que sirve y sirve sulfatar a las pacientes. Embolia pulmonar cada día más. Embolias pulmonares fatales hay cada día más, así que siempre tenganlo presente. Tratamiento en fibrinolíticos en la paciente embarazada, eso ocurre. Embolia de líquido amniótico, no me voy a detener en esto porque ya tuvimos una clase especial, pero tiene una mortalidad altísima. Y recuerden los síntomas premonitorios de la paciente, ¿sí? Una presentación aguda, que es la que todos conocemos, muy similar a un tromboembolismo pulmonar, pero la presentación subaguda es la que ustedes tengan siempre en la cabeza, ¿sí? Porque lo fácil lo sabemos todos. El tema es lo más fino. Ese pródromo del que yo les hablo es tan inespecífico que los tienen, es muy inespecífico y los tienen que, cuando tengan esto, sospéchenlo. Disnea, sensación de frío, temor a la muerte, mareo, pánico, parestesias en los dedos. Esto es muy frecuente, las parestesias en los dedos de la mano, ¿sí? Así que si le hacen un bloqueo peridural, la paciente empieza con un poquito de disnea o de satura. ¿Quién está hablando que escucho yo? Y empieza con parestesias en los dedos de la mano, no es que le subió el bloqueo, puede ser, ¿sí? Acuérdense los errores cognitivos. El error cognitivo
es rápidamente dar una respuesta de algo que está sucediendo en base a un concepto prefijado. Le hacen una peri a una embarazada, ¿sí? Y empieza con, no sé, y desatura un poco y tiene parestesias en la mano, no solamente es que le subió el bloqueo. Así que les doy otro consejo, como los 2 o 3 que le dije, que es lo más importante para mí que se lleven. Lo que les ocurra o el síntoma clínico que ustedes vean en un paciente, ok, perfecto, ustedes piensan que es eso. Y después de decir que es eso, háganse otra pregunta. Y si no es eso, ¿qué puede ser? Y eso les va a salvar la vida, a ustedes, a la paciente primero y a ustedes también, ¿sí? Así que al paciente que le hace una peri y se le duerme la mano o tiene parestesias en los dedos, perfecto. ¿Que se le puede haber subido el bloqueo? Puede ser, ¿sí? Pero también puede ser una embolia, estar haciendo una embolia de líquido amniótico, ¿correcto? Así que cualquier situación que ustedes tengan desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista de lo que es volar por instrumentos, es decir, de la instrumentación, de las cosas que ven en el monitor, piensen, si no es lo que ustedes están pensando, ¿qué puede llegar a ser? ¿Sí? Y busquen 1 o 2 causas de eso. Eso los va a hacer mejores anestesiólogos. El tratamiento, ya les dije, rápido, agresivo, pues alta mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Terminando, recuerden que el paro que es abrupto habitualmente es una actividad eléctrica sin pulso. Y el paro que es progresivo, que viene de bradiarritmia, termina en asistolia, ¿sí? Y estas son las causas, ¿sí? Predominio parasimpático, estos son los que vamos a ver, ¿sí? Que es por bloqueo alto, por bloqueo, por bloqueo parasimpático, por bloqueo vegetativo, ¿sí? Acuérdense siempre que cuando ustedes bloquean a una paciente, hacen un bloqueo sensitivo motor. Perfecto, eso lo sabemos todos. Pero acuérdense que también están haciendo un bloqueo vegetativo. Y el bloqueo vegetativo, si ustedes bloquearon L3, L4, el bloqueo vegetativo es 4 niveles por arriba, ¿sí? Fibras cardioaceleradoras, ¿sí? Así que ese bloqueo vegetativo es el responsable de las bradicardias. Es el responsable de las muertes cuando ustedes bloquean. ¿Se murió cuando estaban haciendo la Raki? Y sí, se murió porque hacen bloqueo vegetativo. Y no solamente se mueren cuando le hacen la Raki, muchas veces se mueren en la habitación, ¿sí? ¿Por qué? Pero movía las piernas, doctor, se fue de la recuperación y movía. Está bien, pero el bloqueo vegetativo tarda más en regresar que el bloqueo sensitivo motor. Esa es la causa de las muertes en las habitaciones de las pacientes embarazadas que le hacen una cesárea. Así que, como cositas, si es abrupto, como educativamente, si es abrupto es esto, si es una asistolia es esto, ¿correcto? Recuerden, voy a paso rápido esto, modificación de soporte vital básico. Recuerden que a la paciente que está embarazada, tanto en soporte vital básico como avanzado, lo que tienen que hacer es el desplazamiento uterino, desplazamiento lateral uterino. Si se les cae redonda a una paciente embarazada, aparte de SAMAR, ayuda, el SAME, el desfibrilador, bla, 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 desplazamiento lateral uterino, ¿sí? Porque eso comprime y el RCP que le van a hacer, si ustedes no tienen el desplazamiento uterino, no sirve absolutamente de nada. Pueden masajear 5 centímetros con megáfono, lo estás haciendo bien, pero si ustedes no desplazan el útero, no tiene ningún sentido hacer RCP, ¿sí? Esto es desplazamiento lateral uterino. ¿Sí? Eso, desplazamiento lateral uterino en un soporte básico y en un soporte avanzado. Ahora vamos a ver cómo se hace. En un soporte avanzado hay algo que se llama la cuña de Cardiff. Es una especie de colchoneta semirrígida con una angulación de más o menos de 30 y pico de grados, ¿sí? Con respecto a modificaciones de soporte vital básico, la recomendación es que utilicen una cuña de Cardiff o, en su defecto, desplazamiento lateral uterino, manual o con algo por debajo para comprimir, ¿correcto? Que aseguren la vía aérea, preferentemente con un tubo de menor tamaño y si tienen la disponibilidad, laringos de rama corta para que las mamas no le dificulten la maniobra. Con respecto a la verificación de la intubación, no difiere de ningún punto, pueden ventilar de manera por presión o por volumen. Con respecto a la ventilación, en algunos momentos se hablaba de que la ventilación por presión generaba es decir, generaba un patrón ventilatorio mucho más fisiológico en mamíferos que la ventilación por volumen. Pero bueno, si eso quieren investigar, corre por cuenta de ustedes y no tiene sentido que
extenderse con eso. Con respecto a la circulación y las dosis de drogas, las dosis de drogas son las mismas, no hay alteraciones del volumen de distribución, es decir, no hay evidencia de alteraciones del volumen de distribución en la paciente embarazada con paro cardiorrespiratorio, así que son las mismas dosis que en el paciente adulto, es el mismo voltaje de desfibrilación que en el paciente no embarazada, porque no hay cambios de la impedancia transtorácica. Al no haber cambios de la impedancia transtorácica, utilizan los mismos Joule. Si tienen monofásico, tanto, y si tienen bifásico, tanto. Así que, nada, con respecto a tratar, ¿sí? Desfibrilan, monofásico, bifásico, si no responde a adrena, desfibrilan, amiodarona, así que todo exactamente lo mismo. ¿Qué no es lo mismo o qué no es lo mismo, perdón? ¿Qué tienen que contemplar? Que como trabajan en una unidad de obstetricia, ese paro puede ser por anestésicos locales, ¿sí? Así que rescate lipídico. ¿Cuánto y cómo? Eso ya más o menos todos lo saben. Lo que si pesa 70 kilos, cargan 70 mililitros y se administra en bolo. Si pesa 50, cargan 50 mililitros y se lo dan en bolo y el resto del frasco se lo cuelgan para arriba, ¿sí? Como habitualmente las pacientes complejas pueden estar sulfatadas, recuerden que el gluconato de calcio sí es el antídoto para las pacientes que no son sulfatadas, porque muchas pacientes sulfatadas se paran por esa razón. Así que gluconato de calcio siempre presente en sus cabezas e intralipid siempre presente en sus cabezas, ¿correcto? Y pensar siempre, ¿sí? Las 6H y las 6T asociadas al paro cardíaco en la paciente embarazada. H de hipoxia, la eclámptica. La eclámptica, ¿por qué? Porque la eclámptica convulsiva no protege la vía aérea, ¿sí? Se aspira, hipoxia, ¿sí? Hipo o hipercalcemia, la segunda H, en las pacientes con sepsis o en el síndrome de HELP. Hipotermia, ¿sí? En la tercera H, ¿sí? En los politransfundidos, y no dan tiempo de calentar la sangre, las pacientes entran en hipotermia y se paran, pero yo hice todo, la transfundí 10 unidades, 15 unidades, las calentaste, no tuve tiempo, no tengo Ranger, y bueno, pasa, ¿sí? La otra H es el protón, la acidosis, shock hemorrágico hacen acidosis, las drogas no responden, se paran. ¿Sí? Recuerde que los rangos de acción de las drogas son en determinados rangos de pH. Cuando están en acidosis, por más que ustedes cumplan con la etiqueta es decir, que cumplan con la dosis, no va a funcionar, ¿sí? Porque está en acidosis. Las drogas trabajan en un rango de pH estrecho, así que shock hemorrágico, acidosis. La otra H, hipovolemia, placenta previa, desprendimiento, inversión. Hipoglucemia en la esteatosis hepática del embarazo. Las esteatóxicas hepáticas son pacientes hipoglucémicas, así que tengan mucho cuidado. Y estas cosas también pasan. Taponamiento cardíaco en la paciente embarazada, la primer T, en las enfermedades autoinmunes y el embarazo. Las enfermedades autoinmunes del embarazo hacen, ¿sí? Alteraciones cardíacas. Tengan cuidado, trombosis pulmonar, no me voy a extender, trombosis coronaria, ya lo hablamos. Las embarazadas se infartan, ténganlo presente. La anteúltima T es la T de tabletas, ¿sí? Intoxicación por sulfato de magnesio, tabletas de farmacológico, quiere decir sulfato de magnesio o anestésicos locales, y la última T, trauma, accidente de tránsito. ¿Sí? CAB, CABD es el orden de lo que es la reanimación. Simplemente un punto para dónde está lo que quería mostrarles. No está acá, no está acá, acá está. Cuidado porque se mueren por esto. ¿Dónde está? Bueno, no encuentro lo de la válvula. Las válvulas se pueden trabar. Una válvula expiratoria trabada hace bradicardia, ¿sí? Hace autopip, se bradicardiza y no entienden por qué está pasando, ¿correcto? Tienen a la paciente embarazada o no embarazada, no importa. Pero recuerden siempre que una causa de bradicardia en un paciente anestesiado es una oclusión mecánica de una válvula, ¿correcto? De una válvula expiratoria. Las válvulas expiratorias, no sé qué respiradores tienen, pero son como una, no sé, a veces son como una hostia, un cosito muy finito, que a veces se traba, y eso genera una oclusión del flujo expiratorio. Al hacer la oclusión del flujo expiratorio, ¿sí? De manera retrógrada, hacen el mecanismo mecánico y hacen bradicardia de origen mecánico. ¿Cuál es el tratamiento? Desconectan al respirador, ¿correcto? Así que tengan presente que no todas las causas de bradicardia en un paciente embarazado son farmacológicas, sino que pueden ser mecánicas. Este es un algoritmo de bradicardia de la American Society. Así que ante una bradicardia en una paciente embarazada, chequeen primero el campo quirúrgico, ellos dicen. Chequee el campo quirúrgico. Además, chequee si es un tono hipervagal o es una hipovolemia, ¿sí? Chequee el oxígeno, la capnometría, ¿sí?
Acá estaba, mirá. Y en tercer punto lo que chequean. Esto es una lista de chequeo. Esto es, hay una bradicardia, rápido leo. ¿Puede ser que esa paciente esté haciendo autopip? ¿Y cómo una paciente puede estar haciendo autopip? ¿Porque tengo acetado mal el ventilador o porque tengo una válvula que se trabó? ¿Correcto? Y eso uno no lo descubre. Bueno, y todo lo más. Chequeen el ST. ¿Por qué? Porque se puede estar infartando. Paciente embarazada. ¿Embarazada de infarto? ¿Cómo? Sí, se puede estar infartando. Puede ser un problema de gas, un embolismo aéreo, un tromboembolismo. Puede ser un bloqueo espinal alto, sí, puede ser. Puede ser una intoxicación de anestésico local, puede ser o no. Sí, puede ser una hipercalemia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tengan presente siempre causas frecuentes y no frecuentes. Si la paciente sobrevive, esto es otro cantar. Si la paciente sobrevive, ya nos vamos, quédense tranquilos. ¿Sí? Le van a tener que poner una arteria y una vía central. ¿Por qué? Si la paciente le sobrevive al paro cardíaco, la tienen que llevar a terapia con una arteria y con una vía central. ¿Correcto? Y aparte de hacer eso, a ustedes les va a dar un panorama de qué es lo que está fallando. ¿Sí? Ese síndrome postparo cardiorrespiratorio, van a ver qué es lo que les quedó. ¿Qué les quedó de cuerpo? ¿Les quedó ventrículo o no les quedó ventrículo? ¿Sí? Así que eso es lo que van a... Con esos dos datos, con PVC y variación de presión de pulso, van a poder jugar con las circunstancias que se tienen, que la paciente tiene en ese síndrome postparo. Y si tiene una falla izquierda, lo que siempre decimos, un protocolo, y si tiene una falla derecha, otro protocolo. ¿Sí? Así que bueno, esto está todo en las guías, no vamos a hablar más de esto, ya todos lo saben, frecuencias, compresiones, etcétera, soporte hemodinámico por resucitación. Esto cada día se habla más, cada día se está enfocando más al cuidado postparo, ¿sí? Porque esos pacientes que se paran y que salen, siguen teniendo una altísima mortalidad. Algo hay que hacer y algo hay que cambiar. Como último concepto, recuerden que el tratamiento del paro cardíaco en una paciente embarazada, ¿sí? El tratamiento del paro cardíaco en una paciente embarazada puede requerir lo que se denomina histerotomía de urgencia, que es lo que antes se llamaba la cesárea perimortem. ¿Por qué? Porque cuando la edad gestacional es mayor de 20-23 semanas, la compresión uterina, ¿sí?, sobre las estructuras vasculares del abdomen hace que el masaje cardíaco no tenga ningún efecto. Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que hay que hacer a la par casi, es la extracción fetal, la extracción del producto de la concepción. Entonces, parte del tratamiento del paro cardíaco es sacar al chico y sacarlo dentro de los 4 minutos. ¿Sí? Hoy ya ni siquiera se habla de los 4 minutos, es lo antes posible. ¿Sí? Como tope, 4 o 5 minutos. Ese es el término de histerotomía de emergencia. ¿Sí? Porque se vio que a medida que van tardando, ¿sí?, el déficit neurológico del producto de la concepción es malo y la tasa de mortalidad de la paciente es peor, es más alta. ¿Por qué? Porque la reanimación es defectuosa. Así que de una mujer embarazada que se para, si tiene más de 20 semanas de gestación, que eso ustedes le palpan el ombligo, si la altura uterina le llega al ombligo, esas son 20 semanas de gestación. En esa paciente, parte de la reanimación es el desplazamiento lateral uterino, además de la compresión, la intubación, etc. ¿Sí? Entonces, útero a la altura del ombligo, sí, cesárea urgente, histerotomía de emergencia dentro de los 4 y 5 minutos, ¿correcto? Así que ese es el concepto de cesárea perimortem o histerotomía de emergencia. Es la cesárea dentro de los 4 o 5 minutos de declarado el paro cardiorrespiratorio. ¿Y dónde se debe hacer? Donde se paró la paciente. ¿Sí? No es que tienen que llevarla a quirófano. La cesárea se tiene que hacer donde se paró la paciente. Se va el equipo se va a hacer la cesárea donde está. ¿Sí? Situaciones ideales, esto es lo que se hace. ¿Sí? Así que bueno, terminando, recuerden la pirámide de entrenamiento. Una cosa es estudiar, otra cosa es hacer y otra cosa ya más adelante es enseñar y supervisar. ¿Sí? Pero lo primero que tienen que hacer ustedes es estudiar, es esto. Y después entrenarse. Si ustedes no estudian las causas y no tienen en su cabeza las cosas que pueden ocurrir, nunca las van a diagnosticar. Si ustedes no ejercitan el pensamiento de tener una segunda opción o una segunda alternativa a lo que les está pasando, nunca van a progresar desde el punto de vista
médico. Siempre se van a comer complicaciones, ¿correcto? Así que bueno, suerte en el examen, ¿eh? A veces se aprueba, a veces no se aprueba, pero no se depriman, es solamente un examen. En general no es difícil, pero requiere que lean un poco, no que sean unos eruditos en la materia, conceptos básicos, conceptos, nadie les va a preguntar, qué sé yo, si aumenta, bueno, sí, si aumenta la motilina, sí, pero qué sé yo, nadie le va a preguntar si son 30 newton o 40 newton, ¿correcto? Es si Celic sirve, Celic no sirve, manual, bimanual, cosas clínicas, cosas grandes, así que sí. Gracias. Hay una pregunta, gracias chicos, hay una pregunta. Paletas para desfibrilar se ponen en la embarazada. Sí, si me permiten un segundo, esto les puede salvar una vida de un paciente. Sí, un segundo, ¿eh? Esto lo que les voy a decir no lo van a escuchar en ningún lado. Oh. Por muchos años, esa es la pregunta que es la pregunta que los hace quedar, ¿no? Pero sí, las paletas se ponen igual. A veces las pacientes embarazadas se les pueden parar boca abajo porque se desmayan y se desploman, ¿correcto? Entonces, en ese caso tienen dos alternativas, ¿sí? No tanto la embarazada, estamos hablando de una embarazada menor de 20 semanas de gestación. Una embarazada mayor de 20 semanas de gestación la tienen que dar vuelta y le tienen que hacer desplazamiento lateral uterino, ¿sí? Mayor de 20 semanas de gestación. Ahora, si la embarazada tiene más de 20 semanas de gestación, la pueden dejar abajo, ¿sí? Y le hacen lo que, no sé si hablamos nosotros de RCP reversa. ¿Hablamos o no? La RCP reversa, la RCP reversa, perdón, esto es porque se mueren, ¿no? Lo que yo les explicaba. ¿Por qué se muere cuando la bloquea? Ahora vamos al parche de desfibrilación. Se mueren por esto. Cuando ustedes la bloquean a la embarazada, bueno, es válido para los pacientes no embarazados también. El problema es que la embarazada, por alteraciones en lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo, puede ascender un poco más, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes bloqueen, recuerden que están haciendo una simpaticectomía química, correcto. Están haciendo un bloqueo sensitivo motor, correcto, en un nivel de dermatoma, correcto. Pero están haciendo, además de eso, recuerden chicos, que están haciendo un bloqueo simpático de 2 a 6 dermatomas por arriba. ¿Está claro? O sea, bloquean en L3, pero desde el punto de vista vegetativo bloquean mucho más alto, ¿sí? Por eso se paran, por eso se mueren las que cuando bloquean, ¿correcto? Así que tengan mucho cuidado, porque hacen la bradiarritmia por ese mecanismo, ¿sí? Y el problema de esas bradiarritmias, del mecanismo de esas bradiarritmias, es que son muy refractarias, ¿sí? El bloqueo vegetativo por anestésico, es decir, por el anestésico local, es refractario al tratamiento. A veces es muy difícil de sacar, por eso es tan inefectivo. Le hacen atropina y no sale, ¿qué le hago otra? Y tirale una adrenalina por el amor de Jesucristo. Tirale porque no va a salir si no le haces adrenalina, ¿correcto? Así que esto, y aparte, acuérdense, la médula adrenal recibe inervación, ¿sí?, simpática de dorsal 8 y L11. Entonces, ustedes lo tienen bloqueado cuando hacen un bloqueo vegetativo, ¿correcto? Ustedes bloquean en L2, L3, perfecto. Suban 6 dermatomas y ya tienen bloqueado lo que es la inervación simpática de la médula adrenal. Entonces, la respuesta de ese paciente, de ese organismo, está disminuida, ¿sí?, porque tiene las adrenales dormidas desde el punto de vista vegetativo, ¿correcto? Tiene inhibición de esa catecolaminérgica también. Por eso es tan difícil que un paciente per se responda sin una intervención farmacológica, sin atropina, sin adrenalina, ¿correcto? Por eso se para y por eso se muere. Y por esto se muere, ¿sí? Porque uno las manda a la habitación, ¿sí?, ya con bloqueo vegetativo, ¿sí? Esa es la razón. Y el paciente hipovolémico peor, porque el paciente hipovolémico, perdón chicos, pero la cruzada es muy corta como para hablar de todos los temas y yo lo lamento muchísimo, ¿sí? Pero el bloqueo, ¿qué les dije? El paciente hipovolémico.
¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió si era un atleta? Si era, hicieron una peli, nada más. El paciente hipovolémico tiene una reducción del diámetro del ventrículo, ¿sí? Tiene reducción del diámetro del ventrículo. Entonces, son pacientes peligrosos, ¿sí? Son pacientes peligrosos. Así que tengan mucho cuidado con los pacientes hipovolémicos, ¿sí? Que le hacen un bloqueo regional, embarazada y no embarazada. Y tengan mucho cuidado de el ASA1 atlético, ¿sí? El ASA1 atlético, porque esos corazones tienen un síndrome que se llama el síndrome de corazón de atleta, ¿correcto? Entonces esa mujer se va al megatlón, que está súper cuidada, que es súper mona, ASA1, que en realidad como está embarazada es ASA2, no hay ASA1 embarazado. La embarazada es ASA2, ¿correcto? Porque una paciente embarazada tiene cambios fisiopatológicos desde el punto de vista cardiovascular. Entonces se transforma en ASA2. No existe, está mal si ustedes ponen en un parte una paciente embarazada ASA1. Son ASA2 para arriba, ASA2 para arriba, ¿correcto? Entonces, esa mujer embarazada atlética tiene esto, ¿sí? Tiene síndrome de corazón de atleta. No me voy a extender en esto porque es imposible, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado. Y con respecto a la pregunta, si le responde los parches de dónde poner los parches en la paciente embarazada, es lo mismo. Puedes poner uno adelante y uno atrás, ¿sí? No hay ningún problema. Si está boca abajo, le podés poner los dos atrás. Si estás haciendo una neurocirugía a una paciente embarazada con corazón de atleta, por ejemplo, y con algún antecedente cardiológico, y es una neurocirugía, porque se hace neurocirugía en la paciente embarazada, ¿sí? Entonces, si está boca abajo y tiene 20 semanas de gestación, cuando la dormís se le pone un parche adelante y uno atrás, ¿correcto? Si vos podés elegir, lo mejor es uno adelante y uno atrás. Eso es lo mejor, ¿sí? Por la onda, ¿sí? Pero si le pones los dos adelante o los dos atrás, está bien también. Lo mejor es uno adelante y uno atrás si vos te estás anticipando a algo que puede ocurrir, ¿correcto? Y con respecto a, esa es la respuesta, ¿está bien? A los que están de manera remota. Y, ¿qué le iba a decir? Y tengan cuidado con esto, porque por esto también se mueren. A veces habitualmente yo bloqueo sentado, porque para mí es más seguro. Y si para mí es más seguro, para la paciente también. Porque el anclaje cuando bloquean sentado de la pelvis es mucho mejor, porque la curvatura es mucho... Cada uno sabe, prefiero bloquear sentado por muchas circunstancias. Y tengan cuidado, porque a veces se confunden, y si ustedes se sienten seguros usando UPI hiperbárica si hacen un bloqueo acostado. Y no, chicos, si ustedes hacen soluciones hiperbáricas acostado, la tendencia es el ascenso, no el descenso. En el caso de hacer un bloqueo subaracnoideo con un paciente acostado, les conviene utilizar una solución hipobárica, no una solución hiperbárica. Esto es un error archifrecuente en anestesiología, considerar usar una solución hiperbárica con el paciente acostado. Si van a hacer esto, que sea hipobárica, ¿correcto? Esto salva vidas, ¿sí? Esto salva vidas, ¿sí? Si está sentado, la hiperbárica, perfecto, ¿sí? Si usan solución hipobárica, va para arriba. Si usan bupivacaína isobárica con fentanilo, la hipobarizan, ¿correcto? Si la hipobarizan, asciende. Si asciende, tienen bloqueo sensitivo motor más alto y por ende bloqueo vegetativo mucho más alto todavía. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Entonces tengan cuidado. Y con respecto, bueno, nada, no los quiero entretener. Gracias chicos, suerte en el examen, ¿eh?